St. Mary's College al norte de California. Vengo en calidad de asistente del profesor Chris Sellers, y la estudiante Julia, cuyo apellido se me olvidó del Palacio, que es estudiante también de historia en Nueva York. Y algunos de ustedes ya conocen al profesor Sellers porque han hecho una serie de entrevistas con él sobre la historia de los riesgos en el trabajo y la salud de los trabajadores en esta zona. Entonces, adelante, pasen por favor. Entonces, el objetivo del proyecto amplio, que fue el que empezó el profesor Sellers con las personas que entrevistó, es precisamente ver eso, la historia de los riesgos sobre la salud y el conocimiento sobre los riesgos de la salud, medio ambiente, salud ocupacional en la zona. El objetivo de este programa en particular es de que los participantes en ese otro proyecto se escuchen a sí mismos, porque cada persona le dio conocimiento e información al profesor Sellers, pero no necesariamente ha platicado con el resto del grupo que está aquí presente, ¿no? Entonces la idea del seminario es de que todo el mundo tenga una oportunidad de escuchar las opiniones, los recuerdos, las memorias de diferentes participantes y de diferentes testigos de lo que ha significado la salud y los riesgos ocupacionales a través del tiempo en esta zona. Entonces, vamos a empezar el programa presentándonos. Muy brevemente, cada quien va a decir su nombre, cuál es su relación con el tema o con la refinería o con la zona, etcétera, etcétera. Luego vamos a pedirle a 3 personas que nos cuenten 3 anécdotas de lo que se acuerdan, de lo que resalta en su memoria sobre los eventos más destacados en la relación entre la industria petroquímica y las comunidades de la región, y luego lo vamos a abrir para discusión, y luego vamos a ir teniendo 2 o 3 preguntas que nos lleven toda la tarde. También vamos a hacer una pausa para estirar las piernas, para tomar agua, para comer algo, y regresamos. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Entonces, ¿por qué no? Así. En el paquete que está sobre su mesa van a encontrar 4 formas repetidas, 2 de 2 páginas y 2 de una sola página. Estas formas, una copia se va a quedar con ustedes y una copia se va a quedar con nosotros, ¿verdad? Y déjenme enseñarles que son la de 2 páginas es esta, y luego la de una página es esta. Y déjenme dar un poquito de explicación. Ambos formularios son requisitos de la Universidad de Stony Brook, donde trabaja el profesor Sellers, que requieren que él, como investigador, le informe a ustedes, como los participantes del seminario o como los participantes en las entrevistas, sobre los derechos que tienen ustedes como participantes a que él no los vaya a representar mal, no vaya a abusar de ustedes, no vaya a contar mentiras o cuentos o lo que sea. Entonces es una garantía que pide la universidad que se le dé al participante de que él está informado, que la información que ustedes le provean a él, que ustedes se la están dando de su libre voluntad, de que no están siendo obligados a ningún tipo de brindar información o recuerdos o memorias, y con eso él tiene que comprobar en la universidad que él les explicó sus derechos. Entonces, si pueden en algún momento escribir, apuntar los nombres y luego firmar de que ustedes dieron la información por su voluntad, y nos entregan al final una copia a nosotros de 2 páginas y luego de una página, y ustedes se quedan con las otras páginas. ¿Queda claro? ¿De qué se trata la idea? Sí. Por favor, se lo agradecemos. Porque si no, él no lo deja regresar. Los que ya firmaron,
¿verdad? Le pueden pasar los papeles a Julia, por favor, los que ya firmaron. Es diferente, porque este es para el seminario. Sí, los que ya hicieron entrevista, para cada cosa se tiene que volver a repetir lo mismo. Sí. Entonces son dos diferentes. Sí, los que ya hicieron entrevista, ese fue una parte de los que entonces, comencemos. ¿Por qué no comenzamos? No vamos a empezar. Déjenme ver. Se quedan con una de cada uno. Sí. Son 4. Cada quien tiene 4, entonces se quedan con 2 y nos entregan 2. Una tiene 2 páginas y otra tiene 1 página. Entonces, ¿por qué no hacemos como una U ya que empezamos por aquí? Más fácil. Hagamos una U, empecemos con Esther Rodríguez y luego nos damos la vuelta por aquí para que todo el mundo se presente. Y como eso de que estamos un poco apretaditos, ¿no? Les voy a pedir que por favor proyecten la voz para que todo el mundo se pueda escuchar. Su nombre y su trabajo, su relación. Ok, me llamo Esther Rodríguez Cano, mi asociación es con Ambecar, tengo 26 años, acabo de terminar la carrera de ingeniero. Hola. Mi nombre es Guillermo Ríos Jerónimo, soy pescador y estoy en la asociación de APETAC, tengo 23 años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gastelón Leo, soy médico pediatra. Buenas tardes, Javier Pulido Biosca y soy licenciado en filosofía y bueno, participo en una asociación civil que es un consejo por la dignidad ciudadana de Coatzacoalcos. Soy Manuel Uribe, soy nativo de acá, soy antropólogo y trabajo sobre Juan Meléndez de la Cruz. Yo nací al lado de la refinería y soy la tercera generación de familia petrolera. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Pérez Castillo, soy ingeniero civil. Colaboré en el gobierno del estado trabajando desde 1986 y primero como estudiante, luego ya como profesionista en el gobierno del estado en la ciudad de Jalapa y en Minatitlán desde 1998 a cargo de la Comisión Municipal de Agua. Actualmente ya no laboro allí, sigo muy de cerca los trámites relacionados con la comisión, ya por relaciones personales. Renato Vázquez Chagoya, cronista de la ciudad. Yo soy Jorge Bertazos Hipólito, servidor de ustedes, jubilado de Petróleos Mexicanos. Buenas tardes, soy Patricio Hidalgo, soy técnico agrónomo y pues tengo 25 años dedicado al son tradicional y a lo que tiene que ver con una cultura que tenemos en el sureste mexicano que se llama fandango. Y bueno, como músico he vivido aquí por este tiempo y el abuelo llegó antes que yo, así que por lo que comentaba el abuelo y lo que yo he vivido, pues ahí vamos a estar diciendo ahora. Doctor. Sí, su servidor, soy el doctor Francisco Mercado Calderón, soy médico toxicólogo de Petróleos Mexicanos y concretamente estamos ubicados aquí en el laboratorio de toxicología industrial que tenemos aquí en el Hospital General de Nanchital, que le da servicio pues, a los diferentes organismos subsidiarios de Pemex. Soy Juan Luis Francisco, vivo en Capoacán y casi nos dedicamos a la pesca. Y estamos sufriendo los efectos de la refinería nueva. Casi. Mi nombre es Guillermo
Romero Cruz, tengo 52 años, soy pescador, pertenezco a una cooperativa de la Cuenca Media y también sufrimos las consecuencias de los impactos de la contaminación de la gas local. Yo soy Lorenzo Bozada Robles, nativo de Minatitlán, y durante los últimos 30 años he realizado la mayor parte de la información sobre aspectos ambientales en el área. Quizás no haya sido suficiente, pero se hizo lo que se pudo. Soy el doctor Eugenio Guzmán, soy jubilado de Petróleos Mexicanos y trabajé como médico perito de Petróleos Mexicanos en la ciudad de Medellín, la capital regional. Buenas tardes, soy Artemio López Cisneros, jubilado de Refinería General Lázaro Cárdenas hace 13 años. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Figueroa García, soy ingeniero químico con una maestría en gestión ambiental y sistemas de calidad. Yo inicié mi carrera en la ciudad de Guadalajara, en la gerencia comercial Zona Occidente, en el área de seguridad industrial y medio ambiente, Petróleos Mexicanos, y posteriormente me vine a la zona sur y estuve trabajando en el centro empacador Pajaritos. Actualmente me dedico a la gestión ambiental, cuestiones de seguridad industrial y también a los sistemas de calidad, y también formo parte de una asociación civil que se llama Conciencia Ciudadana de Minatitlán, en donde estamos atacando entre varios asuntos de medio ambiente el problema grave que tenemos con la basura aquí en el municipio. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Rodríguez Cano, soy integrante de la Asociación APETAC de Guatón del Sureste. Buenas tardes, yo soy Fabiola Rodríguez Ramírez, tengo 19 años y nací enfrente de la refinería Lázaro Cárdenas, cruzando el río, y pues aquí estaremos. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos bajarle un poquito al aire para escuchar mejor, porque está haciendo con mucho ruido. Ojalá que lo logremos. Sí, hay mucha interferencia. Sí, hay mucha interferencia. Entonces, les voy a recordar que por favor proyecten un poco por si no podemos bajarle al aire. Entonces, ahora se fue la luz. Ahora les vamos a pedir por favor a 3 personas que nos hagan el favor de compartir un recuerdo o una memoria de un evento que para los 3 se ha destacado en toda la vivencia. No se va a poder hablar de todo, ¿no? Pero uno que escojan, que quieran compartir con el grupo sobre la relación entre la industria petroquímica y las comunidades de esta región. Y vamos a empezar con el señor Renato Vázquez, si nos podría compartir algo. Buenas tardes. Quizá porque la región había vivido casi la mitad del siglo XX, conviviendo con la operación de una refinería que entró en operaciones en 1908 y modernizada en la primera mitad de los años 50 y puesta en operación en el año de 1956, donde el fenómeno de la inversión envolvió a todos, desde diseñadores de proyectos, constructores, directores, obreros, comerciantes, arrendadores y prestadores de servicios, que permitió vivir el auge de la población, donde todo era actividad y dinamismo. No fue extraña la construcción de un complejo petroquímico, parte integrante de la refinería, que inició sus operaciones en 1962, que al principio se llamó Minatitlán y sufrió la transformación de su nombre a Ozulecaque, construido en una zona deshabitada y en aquellos tiempos lejanos de la población. En esta etapa de construcción, en el 62 se repitió el fenómeno de inversión y actividad económica en la población. Las nuevas instalaciones ocasionaron otras inversiones importantes en la petroquímica secundaria como fertilizantes del istmo,
Albamex y Fenoquimia en las cercanías de Minatitlán, además del aprovechamiento que se hacía de la producción de azufre panamericana en sus plantas de Jaltipan y Otapa. Para 1967 iniciaba sus operaciones el complejo petroquímico de Pajaritos y la refinería de Minatitlán ampliaba la producción de benceno, ciclohexano, etilbenceno, propileno, tolueno y ortoxileno, estableciendo flujos regionales, intra e interregionales. Hasta los años de 1970, la distribución territorial de la industria petroquímica de Pemex reflejó una amplia dispersión geográfica a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, como consecuencia del auge petrolero, se inició un proceso de concentración de las instalaciones de la petroquímica del sureste de Veracruz por razones estratégicas de funcionalidad, lo que marcó el principio del mayor auge industrial ocurrido en esta región. En 1977 se puso en marcha la construcción del complejo petroquímico La Cangrejera en el municipio de Coatzacoalcos, inaugurado en 1981 con 21 plantas de una capacidad nominal de 500.000 toneladas al año. En su momento fue el más grande del mundo en su tipo y hoy es el principal contribuyente de la producción petroquímica nacional. Las implicaciones territoriales más relevantes de la petroquímica básica generó a partir del auge petrolero se relacionan de manera directa con el nivel de concentración industrial. Como resultado de este auge, durante los años 70 y principios de los 80 se establecieron en la región sureste de Veracruz más de 20 industrias petroquímicas privadas que se abastecen de las materias primas producidas en los 4 complejos petroquímicos de Pemex. En el enfoque ambiental, la primera reclamación que se dio por el funcionamiento de la industria petrolera fue la de un ganadero de Minatitlán que se dirigió al gobierno federal para quejarse de que su ganado sufría con el consumo de agua del río Coatzacoalcos, a la sazón impregnado de crudo. Como era natural, la convivencia con la industria, los vecinos se establecieron en las cercanías de ella. No se sabe si por omisión de las autoridades, por la indiferencia de las propias empresas, por la penuria de las familias que hicieron uso de los suelos cercanos a las plantas industriales, o por la ignorancia de las consecuencias de estar en esos lugares donde el impacto es directo. Para los sureños de Veracruz, la convivencia con la industria ha sido natural desde hace más de un siglo. Se han aceptado las consecuencias a cambio de lograr una situación económica estable para la familia. Será hasta que tengamos conciencia plena de qué es cada cosa y cada función, cuando aceptemos integrarnos a los espacios adecuados para la vivienda y para los espacios laborales. De otra manera, seguiremos sufriendo las consecuencias que la falta de planeación y orden ocasiona. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Gonzalo Rodríguez, ¿podría compartir una memoria de las relaciones entre la petroquímica y la comunidad? Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Les agradecemos la invitación que nos hicieron. Les pedimos una disculpa por el retraso, porque sí, retrasamos tantito, pero precisamente andábamos con unos compañeros de la prensa que andan viendo un derrame que acaba de ver el día de hoy. Entonces ya ellos se movieron para allá y nosotros tuvimos que venir para acá. Nosotros como asociación hemos estado trabajando en la región, hemos hecho algún trabajo por ahí con algunas comunidades. A mí me gustaría que ahorita que están aquí los compañeros que son pescadores, que ellos directamente han vivido esa situación, porque ahí nacieron, ahí se han crecido y han vivido las consecuencias. Sí me gustaría que les pudiéramos dar un tantito la oportunidad y ahorita seguimos también nosotros sin pasarnos del tiempo. La ingeniera Leonina Figueroa. Perdón, tomaría la palabra tantito. No, hable ella y luego le abrimos discusión y pueden empezar. Si empezamos con los tres y luego todo. Gracias. Bueno, para mí fue muy importante un evento que marcó un parteaguas en todo lo que estaba dentro del área de trabajo, que era la revisión precisamente de todas las empresas que pertenecían a la zona occidente,
pues bueno, fui afectada, vivía en la ciudad de Guadalajara, pero también me tocó formar parte del Consejo Estatal para la reconstrucción y en el equipo investigador para verificar las causas. Entonces, ese momento fue un momento muy importante porque a raíz de ese acontecimiento tuve la oportunidad de ver cómo tanto las autoridades como la misma política de petróleos mexicanos comenzaba a apretar y a cerrar todas las puertas que quedaban abiertas para no cumplir con todas las disposiciones en materia ambiental y en materia legal. Tanto así que en el 92 empiezan a exigir un documento que es el impacto ambiental de todas las empresas cuando se exigía desde 1988 que la ley estaba vigente. Y entonces, en general, a todas las empresas, incluyendo a Petróleos, pues nos dan los formatos. Algunas cuestiones no se entendían, íbamos y le preguntábamos a la CEDUE que existía en aquel entonces, y después Semarnat. Y los mismos funcionarios de esas instancias no sabían, no tenían toda la información para poder completar esos formularios de la evaluación de impacto ambiental cuando desde origen ese documento es un documento de carácter preventivo, no es un documento de carácter correctivo, sino preventivo. Entonces, entre que investigábamos con las autoridades, con el Instituto Mexicano del Petróleo, con personas que tenían mucha experiencia ya en el área petrolera, bueno, Pemex empieza a cumplir con todos esos permisos, con todas esas regulaciones ambientales. Me vengo acá y me toca ver la parte laboral. Yo cuando regreso entrábamos a trabajar sin el uniforme, se le entregaba a los trabajadores el uniforme, el equipo de seguridad, y no todos lo llevaban, no todos cumplían. Y a partir de 1992, que se empiezan a reforzar todas las estrategias en materia de seguridad y en materia ambiental, pues se volvió un requisito indispensable en toda la experiencia que he tenido con la evaluación de análisis de riesgos, tanto en el área de la industria petrolera como en otras industrias. Pues yo me siento tranquila el día de hoy de que se han puesto muchas salvaguardas en diversas áreas de la empresa, y desde mi punto de vista yo considero que Petróleos Mexicanos es una empresa segura, comparada con estadísticas y comparada con datos similares en otros países. Considero que es una empresa que, pese a todos los problemas que tiene aún, ha también puesto todas sus salvaguardas y sus dispositivos anticontaminantes que le falta. Tiene muchas áreas de mejora, efectivamente, pero sí ha hecho las diversas gestiones para disminuir todos aquellos riesgos en materia de seguridad y riesgos en materia de salud y también en materia ambiental. Entonces, para mí, 1992 fue el parteaguas en donde se empieza a reforzar el aspecto de seguridad industrial, así como el aspecto ambiental, porque cuando llego yo empezamos a preguntar y a ver cómo están tus permisos de agua, de descargas, de emisiones, todos los permisos con los que debía cumplir la empresa, y la respuesta que escuchamos en muchas ocasiones: lo hemos venido haciendo tantos años, ¿para qué lo quieres en este momento, no? Sin embargo, ahorita muchas de las empresas de petróleos mexicanos ya tienen su certificado de industria limpia, les ha costado mucho trabajo, porque tienen pasivos ambientales que han estado arrastrando de décadas. Entonces, ese fue para mí uno de los momentos mucho más importantes, haber participado en ese consejo, en esa investigación, y ver cómo poco a poco la empresa retomó eso de tratar de la seguridad. ¿Comentarios? Está abierta la mesa. Señor, no alcanzo a ver. Al señor Javier Pulido. Sí, bueno, creo que efectivamente 92 es un parteaguas, pero creo que es un parteaguas muy singular. ¿Por
porque no solo empieza a ponerse más atención en las cuestiones de seguridad, sino que también suceden cosas especiales. En 92 es que explota la planta de clorados número 3 del complejo Pajaritos. Y esto pone de manifiesto muchas cosas, muchas irregularidades en la seguridad con la que se protege, particularmente a los trabajadores de los contratistas. Pero también el flujo de información que Pemex da al exterior se patentizó que es una información completamente engañosa y que en esta se hacen aliados tanto el ejército como el poder ejecutivo mexicano. En los datos extraoficiales, claro, de esa explosión se registran arriba de 1,000 muertos. Sin embargo, los datos oficiales solamente registran 6 muertos, a los cuales se les indemniza a las familias. Los demás, el pretexto era, no, pues, si su señor no volvió a casa, pues probablemente se fue con la otra. No tenemos evidencias. Pues claro que no, en una explosión de ese tipo, los cuerpos quedaron vueltos manchas de sangre en las paredes derrumbadas. Entonces, los relatos de las personas que sobrevivieron son patéticos, pero también está el relato de pedazos de cuerpos embolsados y arrojados al mar por helicópteros de la Secretaría de Marina. Entonces, en esto se ven una serie de irregularidades que nos patentizan la absoluta deshonestidad del gobierno mexicano para informar, para proteger, para garantizar pues, las indemnizaciones, los seguros, etc. Las razones que hayan tenido de fondo no las averigüemos, porque puede haber muchas. Por ejemplo, a raíz de esa explosión de la planta de clorado número 3, la empresa Cloro de Tehuantepec desaparece y misteriosamente pasa a manos de Antonio del Valle con el nombre de México. Que la explosión fue calculada, espero que no haya sido así, sería algo muy grave. Que si se vio la coyuntura y de repente la empresa que tenía capital público pasa a ser completamente privada sin avisar de nada, quién sabe. Pero también otro de los aspectos que se ve es el gran potencial económico que siempre ha tenido Pemex. Hoy en día lo tiene también, nos viene con el cuento de que no, pero ese es un cuento. Para los que conocemos las cifras de fondo, sabemos que esas historias de que Pemex está quebrado son historias, pero es otro tema. Pero se ve el gran potencial de que en menos de un año la planta de clorados 3, que representó una reinversión de $2,000 millones, se ejercieron inmediatamente y la planta de clorados arrancó en la capacidad de producción de 400,000 barriles mensuales, 400,000 toneladas al año de cloruro de litio. Entonces, esto es algo que se argumentaba que en esa época no se percataban de que hoy en día, 20 años después, podemos ver el gran potencial económico que tenía Pemex y que sigue teniendo, aunque nos hagan creer que no. En esa época se creía que la petroquímica debería ser propiedad de la nación y bueno, nunca se cerraron, porque esa es la época, poco después, en el 94, que se abren las filiales de petróleos y que se desmembra la empresa y bueno, hay toda una historia sobre esto. Pero es una historia que tiene que ver también con la protección del empleo o la no protección del empleo. Pues aquí es una cuestión social en la que no se protege al trabajador que sufrió un accidente y desaparece, porque su cuerpo desaparece. Y como ahora tampoco se está protegiendo todos los empleos que están alrededor de la petroquímica, con el pretexto de que los privados la administran mejor, que además es un pretexto completamente falaz. Pero estas cuestiones de contaminación tienen que ver también con esa manera en la que el gobierno de México soslaya
los hechos reales, las consecuencias de esta contaminación. También es un parteaguas en el sentido de que cada vez la mira de la población está más puesta sobre la actividad industrial y las consecuencias que son visibles en términos de contaminación se aprecian o se busca apreciarlas de mejor manera. En esa época el río Coatzacoalcos, cerca de su desembocadura, olía a urea, por toda la urea que se salía de los diversos drenajes. Hoy en día ese no es el principal contaminante visible. Hay otros que no son tan visibles, pero esto visible se ha reducido. Nada más. Sí, señor Posada. Sí, Posada Robles. Bueno, miren, para complementar las observaciones que hace el maestro Biosca, para 1992 nosotros ya habíamos publicado la serie Medio Ambiente en Coatzacoalcos, en el cual se hacía una exposición clara, precisa, de los contaminantes, metales orgánicos, hidrocarburos en el sedimento, y también los impactos sobre sobre la fauna y sobre la flora en toda la cuenca del río Coatzacoalcos. Por ejemplo, desde esa época nosotros hemos señalado, por ejemplo, Iquiza y sus desperdicios de mercurio. Han pasado ya casi 50 años desde que Iquiza está funcionando, una empresa privada, y sigue generando sus residuos de Iquiza. Viene Tensa y nos genera todos los problemas habidos y por haber con plomo. No ha habido otra empresa generadora de plomo como Tensa. Entonces, el hecho de que el aspecto ambiental en la región jamás ha sido considerado absolutamente para nada en toda la zona, sobre todo en la zona comprendida entre el río Coatzacoalcos, entre La Bocana y lo que es el Coatzacoalcos 2, jamás ha sido considerado en la planificación o en el establecimiento de las industrias los factores salud y medio ambiente. Entonces, la prueba está en los últimos resultados que he publicado yo sobre mercurio en pelo, sobre mercurio en peces, la presencia de dioxinas, furanos y otra serie de COX en el área de pajaritos no han significado ninguna preocupación para el Estado mexicano y para el agrandamiento de la industria petroquímica. Hoy tenemos que aceptar, se podrán tener muchísimas industrias, sin embargo el costo social y el costo de salud va a ser extremadamente grave en los habitantes de la región. Y voy a poner un ejemplo moderno para que después no se diga que no se advirtió. Siglo XXI va en su estructura siglo XXI, que nos las han presentado como una gran empresa muy moderna, en su estructura, en sus procesos, utiliza catalizador de mercurio, o sea, utiliza mercurio. Y siglo XXI va a verter sobre el arroyo Copalapa. El arroyo Copalapa durante muchísimos años solamente vertía productos de la NESE mexicana, que tiene una planta con bacterias que comen cromo. Entonces, sin embargo, de alguna manera la NESE mexicana pudo mantener en condiciones óptimas el arroyo Copalapa. Hoy, siglo XXI, no ha hecho ningún anuncio, por ejemplo, sobre sus sistemas de tratamiento. ¿Qué va a hacer con el mercurio que va a manejar en sus procesos?
y el impacto que va a generar sobre todo en Arroyo Copala. Entonces, eso lo quiero dejar claramente porque cuando pase el tiempo, las personas que por X razones están ligadas a los intereses de la industria dirán, no es cierto, no hubo ninguna advertencia. Entonces, hemos estado advirtiendo nosotros detalladamente los problemas. Y quizás para terminar, hoy yo expongo a la mesa, y creo que lo tendríamos que discutir, es el botín sobre el recurso de recursos, el agua. Coatzacoalcos no tiene agua, Minatitlán no tiene agua. Sin embargo, el Estado mexicano le acaba de regalar a Mexiché el montonal del agua para que pueda operar sus plantas. Entonces, hoy creo que esto del manejo del recurso agua para sobrevivencia humana debe ser discutido o debe ser incluido en la discusión para que posteriormente, cuando el problema sea ya muy grave, al menos las generaciones futuras dirán, es que mi abuelo fue tan tarado que no se dio cuenta que íbamos a tener problemas con agua. No, hemos estado insistiendo, sin embargo, parece ser que en este país la primacía de la vida es el desarrollo industrial. La señora Pérez. Ya tomando en consideración el asunto del agua y también con referencia al año 1992, aquí mi plan se marca con relación al aspecto de Guadalajara en el ámbito de red de agua y alcantarillado. En ese mismo año se presenta aquí en la zona centro, en la gasolinera del centro, un derrame de gasolina a los drenajes. Entonces hubo el temor y un pánico muy grande por lo reciente ocurrido en Guadalajara. Marca ese año una diferencia bastante fuerte en lo que es organismo de agua Minatitlán, porque los organismos a nivel estado, y estoy hablando de todos los organismos de agua y alcantarillado, no solo a nivel estado, sino también a nivel país, no cuentan con un 100% de coberturas en infraestructura ni de red de agua ni de red de alcantarillado. En Minatitlán se cuenta, porque yo llego aquí a Minatitlán en el 89, y años atrás se cuenta que una empresa llamada La Atacama había construido redes de alcantarillado en zonas aisladas sin concluir una infraestructura completa y un fin de descarga para su tratamiento. En ese año, pese a los problemas que había del derrame de la gasolinera y que se cierre esa gasolinera del centro que había venido operando durante muchos años sin un control y que tenía un filtro de los tanques de almacenamiento donde conservaba el combustible, se hace la sustitución de esas redes, de esa zona, se monitorea y se encuentra que en el subsuelo había una contaminación a una periferia más allá de los 20 metros. ¿Sí? Entonces el subsuelo ya estaba contaminado, aquí los estratos del subsuelo son muy fáciles y muy permeables en contacto con los acuíferos del río. Entonces toda esta zona que es centro, llámese la calle 26 de Abril, todas las aledañas a la refinería, en la parte baja se encuentran en contaminación bastante alta. Toda esa información, no toda la información sale a la luz, como en todo en el gobierno había restricciones, y me tocó trabajar coordinadamente con el ejército, con la comisión, porque en ese entonces yo fungía como jefe operativo. Posteriormente a esta situación se inicia con una gestión en el gobierno del estado, interviniendo las autoridades municipales para realizar el plan de saneamiento de la ciudad de Minatitlán. En esto se tiene el apoyo de las autoridades municipales y se llega a fortalecer el organismo operador como una institución independiente. Sí, no como un organismo dependiente 100% del gobierno, sino se descentraliza y se funda lo que es el Consejo Municipal, en donde forman parte no solo como presidente de la autoridad municipal, sino también miembros de la sociedad. Entonces, el organismo me toca a mí asumir la dirección y fungir como apoyo con el consejo.
se obtienen muchos recursos a través de los programas de la Comisión Nacional del Agua que manejaba en ese entonces APASU con el Banco Mundial, y se obtiene un buen crédito para crear aquí el resto de los colectores que faltaban para las aguas negras, y también aun cuando ya se había trabajado en fracciones años anteriores en red de agua y crecer a un 60 o 70%, se alcanzan coberturas alrededor del 80% en red de agua en Minatitlán. En ese entonces, en el 89, estaba reciente la creación de la aportación de Yuridia a Minatitlán, y lo que había era suficiente agua, lo que no había eran redes. Y las redes eran muy viejas y todas estaban construidas con fierro. Entonces, se empieza a crear un desarrollo mayor en Minatitlán, había una cobertura, puede decirse que en un 100% en abasto de agua en las redes existentes, pero sí había faltantes en redes en construcción. Asimismo, se incrementa y empiezan a hacer lo que es el alcantarillado. La gente no estaba acostumbrada a colectar sus aguas a un solo ducto, sino las tiraban a donde podían. La mayoría de las infraestructuras que encontramos en las casas de habitación estaban acostumbradas a tirar a los arroyos. Entonces, hacer una labor muy ardua en convencimiento, en quitar del arroyo las aguas, hasta la fecha no se ha alcanzado ni en un 40%. Sí, pese a que se han construido colectores en zonas marginales, porque me ha tocado supervisar a través del ayuntamiento de esas obras, y se han hecho inversiones millonarias. En lo que son construcciones en cuanto a alcantarillado, son las construcciones más caras que existen, y sobre todo sobre los márgenes de los arroyos. Entonces, todo ese dinero, todas esas inversiones que se han realizado han sido dinero hasta cierto punto tirado a la basura, entre comillas, que pueden rescatarse y puede hacerse, pero que falta mucha conciencia en la ciudadanía. Uno de los factores de los problemas más críticos aquí en Minatitlán son principalmente en su población. Su población es muy noble, ¿sí? Y a mí me encantaba trabajar con la ciudad de Minatitlán, porque cuando me tocó manejar el organismo operador como recurso, aunque hasta el más humilde, hasta la persona menos pudiente cumplía con su pago, actualmente la gente ya no cumple con sus pagos en los organismos operadores porque no tiene agua. Pero además existe otra cosa. La población dice, no tengo agua, no la pago, pero también permanece apática al problema de decir, bueno, yo aporto una idea para una solución, yo aporto el apoyo para esa solución, y eso es lo que ha creado un círculo vicioso entre la falta de interés. No tengo agua, me quejo, pero igual sigue sin tener agua, ¿no? Entonces, el no aportar las cuotas a las comisiones lo que hace es que no se pueda reinvertir ese recurso. Anteriormente, cuando se manejaba con el Consejo Municipal, la comisión llegó a tener un capital bastante fuerte y a ser susceptible de créditos a Banco Mundial, a mantener unos números negros bastante fuertes. Minatitlán estaba reconocido dentro de los 3 primeros lugares a nivel Estado como organismo operador para manejar sus propios recursos e invertir en sus propias obras y tomar las decisiones locales a nivel consejo. Entonces, está demostrado a nivel Estado que una institución de gobierno puede trabajar como una empresa particular. ¿Sí? O sea, yo se los demostré al gobierno del Estado. Sin embargo, el cargar las nóminas, la carga de gente, el cargar muchos vicios que se vienen en la administración, eso ocasiona una merma en los recursos, y también ocasiona el que exista mucha gente con falta de disposición, el que sea gente que no le interesa más que ganar el salario y no trabajar verdaderamente por una causa en cuanto es a un servicio público, porque para eso hay que ponerse la camiseta y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, Minatitlán sí tiene problemas de agua. El problema Coatzacoalcos también es muy fuerte, pero se le ha planteado, y eso a materia personal lo comento, yo le he planteado a autoridades municipales, a candidatos, a personas muy cercanas, el proyecto para ahora sí indemnizar o separar Minatitlán de Coatzacoalcos. Minatitlán tiene agua, o tuvo agua en su momento gracias al proyecto de Coatzacoalcos. No era un proyecto Minatitlán. Y una vez que estaba el proyecto Coatzacoalcos, Minatitlán dijo, bueno, pues de ahí que me den un poquito, ¿no? Pero en sí ese proyecto era Coatzacoalcos, no era Minatitlán.
Entonces, digo, no deben de esperar a que otro gestione para que ustedes reciban una canonjía. Si tienen que crear su propia planta, tienen que crear sus propios intereses, porque en Minatitlán, actualmente el Yuridia les daba 250 litros por segundo a Minatitlán. Actualmente, por situaciones ya sea de estiaje o por lluvia, la planta solo aporta a Minatitlán de 90 a 100 litros. Cuando bien les va, 150 litros. Y cuando hay una verdadera abastecimiento en la planta, reciben los 250 litros. Pero actualmente, al día de ayer, puedo decirles, estaba aportando 90 litros por segundo la planta, porque la planta ya sus niveles son muy bajos. La desforestación ha evitado que los mantos acuíferos manantiales sigan aportando mayor cantidad de agua. Entonces, es urgente, ya no es necesario, es urgente buscar un abastecimiento para Minatitlán. Yo lo he planteado a través de una opción, podía ser, bueno, se toma agua de Luxpanapa para las plantas de petróleos mexicanos, ¿sí? En el almacenamiento de las lagunas. ¿Por qué no? De la misma fuente, ese es agua de granel, no tiene ningún tratamiento, no hay ningún problema, pero se puede derivar también un acueducto hacia la zona de Minatitlán, hacer su propia planta de tratamientos. Sí, actualmente hay suficiente tecnología para hacer una planta compacta, ¿sí? Y tratar el agua para la ciudad de Minatitlán, sin preocuparnos por Coatzacoalcos, sin preocuparnos los demás, ¿no? Preocuparnos por el propio municipio, porque yo no soy minatitleca, pero mis hijos sí son minatitlecos y vivo aquí y padezco los mismos problemas que todo el mundo, ahora como ama de casa. ¿Sí? Entonces, conociendo toda la historia, todas las situaciones, siento que es de vital importancia. Ahora, el agua es lo más importante que debe tener la familia. Sí es cierto, el río Coatzacoalcos también tiene contaminaciones de metales pesados y muchas veces se rechazó la oferta de obtener agua de allí, pero también hay una zona, la de Hawái, hay una zona que tiene unos estratos muy buenos en cuanto a gravas. Unas zonas se explotaron con graveras de ese tiempo. Esas zonas son muy buenas para filtros. Entonces también se puede buscar la perforación de pozos profundos o bien de pullones, dependiendo de los estratos, hacer un estudio estratigráfico y determinar qué obra es más factible y más económica para extraer agua para Minatitlán y únicamente hacer los almacenamientos y la planta de tratamientos. O sea, una inversión, ¿qué les costaría unos 100 millones de pesos para Minatitlán? Yo creo que los vale la ciudad y es hasta poco. ¿Sí? Entonces existen las posibilidades de poder hacerlo. Hay los lugares, hay la situación, lo que falta es voluntad política, voluntad social, voluntad de todos para poder hacerlo. ¿Sí? Porque es cierto, hay problemas económicos en todo el país, pero en todos lados hay problemas económicos y salimos adelante. Entonces yo creo que hace falta voluntad, ¿sí? Porque situaciones, conocimiento, disposición, proyectos hay. En el gobierno del Estado hay proyectos ahí parados en los cajones desde hace mucho tiempo, pues, pero bueno, eso es en cuanto a la referencia del año en materia de agua y las situaciones, los planteamientos están en la mesa. Gracias. El señor Rodríguez. Para retomar un poquito lo de que se platicaba de la cuestión de la contaminación en la región, yo creo que dentro de la contaminación es una constante en la zona, es una tras otra, como decía el maestro Lorenzo. A mí a los 16 años me tocó participar en un movimiento de apoyo, pero me tocó participar en un movimiento emblemático de nuestro municipio, que es el primer caso que se gana a la industria petrolera por daño ambiental. No fue fácil, ellos decían que no pasaba, que no había nada, que era invento de la gente. Ahí le tocó al maestro, contamos con su apoyo y el de mucha gente para lograr ese caso, ¿no? Entonces decían eso, no, esos contaminantes que tienen a cielo abierto y en represas grandes no son contaminantes. De hecho hubo hasta denuncias porque la gente los acusaba de que se robaban el material porque con eso iban a faltar. La sorpresa fue cuando se hicieron los estudios que se encontraron concentraciones muy altas de metales, de muchos productos químicos, ¿no? Entonces se inicia toda una lucha, costó muchos años, pero al final tuvieron que reconocer que sí estaba contaminado, que sí tenían que sanear y bueno, sí hicieron el trabajo hasta cierto punto, ¿no? Pero es retomar eso, que siempre pasa que no, y no pasa nada y estoy dentro de las normas y son inventos, ¿no? Ahora no solo es Pemex, también hay que decirlo, el corredor industrial tiene muchas empresas privadas y particulares que también aportan, ¿sí?, a la generación de estos contaminantes.
Otro caso en el que hemos trabajado es de una pequeña planta en la congregación del Chapo, también en nuestro municipio, que se llama Penguin. Bueno, se llamaba, cada año se cambia el nombre. Esta planta produce peróxido orgánico y cada tiempo se está cambiando el nombre. A través de la presión social que se hizo con la comunidad, se logró que instalaran la planta de agua de tratamiento, ¿sí? Y después de que la gente dejó de presionar, pues otra vez están tirando y ahí se tienen que estar presionando, o sea, y tienen su certificado de industria limpia. Entonces siempre es lo mismo, dicen que no y que no. Y como decían, no salimos de una y ya entramos a otra. Lo de Tileno 21, ¿sí? Bueno, primero lo de la refinería, ¿sí? Pasa lo mismo, ahí está de que no pasa nada, de que no trabajamos dentro de las normas, y quizás sí, pero a las normas les hace falta, ¿sí? Hace falta que complementar esa parte. Ahí están los compañeros que hicieron el estudio de mercurio y salieron con concentraciones altas en cabello, ¿sí? Sigue la misma operación, sigue habiendo descargas, quizás se han mejorado, también hay que decirlo, hay procesos que se han mejorado, ¿por qué no decirlo? Pero falta mucho que hacer, o sea, falta y se nota, ¿sí? Y más que nada se está notando en las comunidades que viven cercanas. Ahorita donde tienen su casa, vamos a estar a 4 o 5 kilómetros del proyecto Tileno 21, o sea, no arranca, y el impacto que ha tenido ya se siente, ¿sí? Quizás no en la cuestión de contaminación, pero pues la cantidad de gente que ha llegado, los arroyos que han desecado ya, o sea, todo, como se está trabajando, es un megaproyecto, ¿sí? Cuando apenas se están sintiendo ahorita los efectos, por ejemplo, de la refinería y lo de la producción del coque de petróleo, ¿no? O sea, no empezamos a ver qué pasa allá y ya están construyendo el nuevo complejo. Entonces sí es muy preocupante también las comunidades. Bueno, nosotros estamos en un ejido donde también andan perforando, o sea, ya están perforando más pozos en busca de petróleo y gas. Y bueno, es todo un conjunto, ¿no? Aunque ellos digan que no, pero que sí está pasando. Sí habría que detenerse y analizarlo bien, o sea, de dónde viene esto, qué efectos puede tener, sobre todo a la salud, porque a nosotros nos tocó visitar la comunidad de los compañeros hace 2 semanas. Y el olor es penetrante, o sea, no se puede dormir, estuvimos unas horas, ¿sí? Pero el olor es, o sea, te marea, no es necesario que te eches nada, ¿sí? Ni una cerveza, ni nada, solito te espera. Y no, bueno, yo no soy químico, ni conozco mucho de eso, pero sí es, o sea, sí es preocupante, ¿no? Entonces, es eso, que analicemos bien y que la autoridad tiene que regular, o sea, tiene que empezar a hacer su trabajo, ¿sí? Ese es una sola pregunta, por favor. Yo le quisiera preguntar al joven, ¿qué pasaría si las industrias en estos momentos se retiraran, cerraran sus puertas? ¿Qué haría tanta gente sin trabajo? Ciertamente es contaminante, pero también es beneficiar a una población, a la mayor parte de la población. Claro está, no puede ayudar una empresa a contratar a todo el personal. Sería muy bueno, por ejemplo, que Capoacán tuviera la propia industria petrolera, como ya un ingeniero con anterioridad que puso los planos sobre la mesa ante el presidente, no recuerdo ahorita en este momento quién era, llevó planos y todo para que se construyera en Capoacán una planta de refinación en Capoacán. No se llevó a cabo, ¿por qué? Primeramente por la condenada política que hay entre pueblos, sino Capoacán estuviera al mismo son que Minatitlán, al mismo son que Pajaritos, al mismo son que Cuichapa, que La Chuapa, que Agua Dulce. Esas son las cuestiones, esas son las ahora sí que los pagos menores, se puede decir menores que una industria pueda tener. Porque esto, ¿qué vamos a hacer sin trabajo? Nada más para contestar. Entonces, el compañero Francisco, luego el señor Romero, y no alcanzo a ver los nombres, Guillermo y Fernando Castañón y Juan. Más quisiera, bueno, responder. Porque dejemos que hablen primero para que se oigan más voces. Sí, porque aquí todos podemos responder. Sí, ahora sí, relacionados con lo que estaba comentando, ¿no? De los olores fuertes que se dejan así percibir ahí en la comunidad donde nosotros vivimos. Ahorita Capoacán,
frente a la refinería, la nueva que se hizo. Entonces ahorita se está presentando un problema ahí que te salen unos granitos de aquí y se te forman ahora así como en forma de bus. Se revientan y ahora sí a los niños se lo juegan y como que se va extendiendo más que la piel. Día a día se les va formando más irritaciones en los ojos, mucho dolor de cabeza. Y ahora sí ya los niños se quejan ahora sí del olor, porque uno hace allí encerrado. Ahora sí estás preso en tu propia casa, porque permanece cerrado. Entonces nosotros hemos invitado ahora sí a funcionarios de Pemex, y sí nos han visitado, pero ¿qué pasa? Cuando llegan allá, ahora sí se ve, ahora sí, cómo están funcionando las plantas cuando no van ellos, y cuando van ellos le bajan, le cierran. De hecho, nosotros tenemos fotos, videos donde están trabajando pues las plantas a un 100%, y cuando van ellos es lo mínimo y no lo soportan. Han hecho estudios, se han hecho monitoreos y nos han dado ahora sí lo que sacan de su monitoreo, dicen que todo está en lo normal. La calidad del aire es muy buena. Ahora sí nosotros estamos desesperados ya, porque ya no es un día, 2 días, sino es toda la... ¿Olor a qué? Ahora sí se despide de diferentes tipos. Cuando hay aire, el mismo aire como nosotros vimos enfrente, levanta un polvito, que si tienen ahora sí las amas de casa tendidas sobre ropa, todo se penetra. Los pozos, vas y si no los tapas, te encuentras ahora sí como una nata negra aquí. Así esa agua nosotros la agarramos para bañar. Pero ese olor, ¿a qué huele? ¿Huele a solvente, huele a gasolina, huele a petróleo? Un tanto huele a gasolina. ¿Esa gasolina? Ese olor a coqui, ahora sí, hay son 5 mechones que hay ahí, enfrente donde nosotros vivimos. O sea, son quemadores, ¿no? Y cuando la planta falla, tienen que desfogar, y no se soporta el ruido. Ahora sí, yo tengo unos videos que ojalá tuviera la oportunidad de enseñárselos a uno de ustedes y van a... Es otro tipo de contaminación. Y ahora sí, el olor a coqui que es permanente. Ahora sí, un funcionario de Pemex nos dijo, se dice, aquí huele hasta como a café. ¿Se imagina usted? Sí, se huele como a café. El señor Romero. Mire, referente a lo que decía el señor, de lo del petróleo mexicano, que si quita la refinería nos vamos a morir de hambre. Yo escuché que hace rato usted comentó que decía que la refinería no se podía cerrar porque se morirían de hambre un resto de trabajadores. No es que se mueran de hambre, no. Yo escuché que así lo mencionó, discúlpeme. No se mueren de hambre. Yo escuché que así lo mencionó. Nosotros no nos vivimos de una empresa. Nosotros somos pescadores, somos campesinos. Nuestras amas de casa se dedican al hogar. Si usted viviera donde nosotros vivimos, yo le apuesto que así, sinceramente, no iba a aguantar ni 2 días y iba a salir huyendo. Ahí hay niños que tienen 5 o 6 años y le dicen, papá, vámonos, llévame, yo ya no aguanto el olor que está soltando la refrigeración nueva, donde sale de la planta de activación, de la planta de coqui. Cuando muelen ese coqui, cuando lo tiran, como decía el compañero, nos decía Samuel Mercado, que es el de seguridad del petróleo mexicano. Eso no afecta, eso no contamina. Esto no contamina, no les afecta, no tengan miedo. Dice, ¿qué huelen? Si usted pasa ahí, hay un solvente que huele a gasolina. Si usted pasa ahí, los ojos le van a llorar de los fuertes olores que están. Si usted pasa al rato, huele a café, como dijo el compañero, huele a Nescafé, te das un olorcito a la pasada de lo lindo que huele. Al rato pasa, siente usted como que si hubiera un animal muerto tirado ahí. Al rato siente que huele amoníaco, huele a azufre,
los quemadores que están saliendo, esos son los impactos que estamos sintiendo nosotros, señora. Por eso nosotros nos invitó el compañero y nosotros quisimos venir a poner nuestro punto de vista. Yo creo que pues, no es malo, ¿verdad? Decir lo que nos está sucediendo. La semana pasada llegó un compañero por ahí con una compañera de Greenpeace. La invitamos, perdón, no, esta persona muy bien, no muy buen estudio. Llegó por ahí, la invitamos, se llevó la sorpresa de los impactos que hay. Ahí es el agua, los pozos, porque ahí hay puro pozo, ahí no hay hay norias, pues, son norias que se escarban, nosotros las escarbamos, le metemos anillo y de ahí todos esos residuos contaminantes que vuelan se levantan. Al rato viene el agua, cae y todo cae. Esa agua la tienen que beber los niños. Ahí le lavan su ropa. De esa agua se tiene que lavar la ropa. Al rato el niño ya anda con su rasquiñita, con su irritación de la piel, con la tos, con los ojos. Bueno, está grave lo que está sucediendo frente a la refinería de Lázaro Cárdenas. Nosotros tiene un año que hemos andado caminando atrás de petróleo mexicano. Créanme que todo el tiempo nos han tenido que vamos a ver de qué manera y que vamos a ver de qué manera. Llegó la solución que nos dijeron de plano, no está en nuestra mano. Los funcionarios de ¿usted cree que eso no es crítico para nosotros? ¿Sí? Tuvimos que tomar otras medidas. Quizás por ahí, a lo mejor por ahí, no vieron una página de internet que se subió. De veras, tuvimos que subir a una página de internet un oficio, algo de que nos está doliendo y lo tuvimos que subir para que lo vea quizás el presidente de la República, el gobernador, el director de Petróleo Mexicano, la consecuencia que estamos sufriendo. Sí. Por eso lo hicimos, porque no nos hacen caso. Ahorita ya repartimos oficios a la Semarnat, a la Profepa, a muchas dependencias. Hemos entregado muchos oficios. Gracias. A derechos humanos. Gracias por... Gracias. El señor Ríos, Guillermo Ríos. Bueno, también ahí recalcando lo que ellos dicen, yo me tocó pasar como a las 9 de la noche hace como 2 semanas. Al inicio pues pasé más temprano, pasé como a las 6 de la tarde para Minatitlán. Regresé como 9:30 o 10 de la noche de regreso y la emisión es más grande pues de noche. De noche ya hasta donde tienen su casa se llama aquí Isla del Arenal, se ven los mechones inmensos pues ya. A las 2 de la mañana están esos mechones a morir. Ellos tienen la afectación de lo que son el aire, los contaminantes del aire, todo ahí. Nosotros tenemos la contaminación del agua. Tenemos un canal, dirían el lado oscuro de Pemex, de la industria petroquímica, todo lo que es la refinería, la ampliación que hicieron ahora nueva, todos los residuos de agua los tiran a lo que es el canal San Francisco, se llama así, canal San Francisco, que desemboca al río Coatzacoalcos, que viene a salir río abajo del puente Coatzacoalcos 2. Ese arroyo de día tiene un olor como agua putrefacta, pero de noche cambia de colores agua, verde, roja, azul, de diferentes tipos de tonalidades. Luego el olor es intenso, o sea, cada vez es más fuerte y más fuerte. Recuerdo lo que es el de la inundación del 2010. Según tienen, porque hay una parte que está cercada que ya no te dejan llegar hasta lo que es las puertas del canal, donde tienen sus desagües y todo donde según tratan el agua. Hasta donde te dejan llegar, se ven unas disque plantas de tratamiento, pero no son otra cosa que nada más para almacenar el agua y tenerla al medio ambiente, para que solita se vaya derramando poco a poco al canal. Eso es su cochinada que hacen ellos. En el 2010 fue la inundación grande, ahora sí la más grande de la historia en nuestra región. ¿Qué pasó?
toda esa agua que tenía hasta natas de petróleo. Subió, todas esas natas salieron por el canal de San Francisco, los humedales que hay en toda esa región quedaron regados y otras partes afectaron a lo que es nuestra comunidad, que se llama Isla del Arenal, como ya lo mencioné antes. A mí lo que yo me dedico ahí en ese sentido, pues a conservación del manglar. A mí lo que me fascina es estar con el manglar, andar jalando esto, haciendo aquello, pero para conservar el manglar. Me mató alrededor de 50, 60 ejemplares de manglar. No estoy hablando de plantas pequeñas, estoy hablando de árboles ya de 10, 15 años. Toda esa emisión. Encontré bolas de petróleo, de chapo así, en donde subió el río. Lo que es la piel del manglar, impregnado de aceite, la raíz igual. Todo lo que fue la región donde se derramó toda esa cochinada, quemó plantas frutales, se llevó hasta el zacate, se lo quemó por completo, que ya es difícil sacar un zacate de esa, ahora sí, quemarlo, lo quemó, fue pérdida total, animales se murieron en infinidad de lugares, porque fue afectado lo que fue el ejido San Francisco Tierra Nueva, creo que se llama así, Isla del Arenal, Tuzandepe, Benito Canales y parte de Estero del Pantano de Cozoleacac. Fueron de las que fueron más afectadas por ese crecimiento. Pero ahí se da cuenta uno lo que vierten diariamente al río Coatzacoalcos en ese punto ciego, porque acá ya no vierten toda esa contaminación, esa agua limpia la que según están soltando al río Coatzacoalcos. Pero por otro lado tienen... Por la cocina. Ajá, sí. Desfogues de cochinada y media. Y dirían, no, que queremos que cierren, no queremos que cierren, sino que cumplan, que nos dejen de tirar porquería y media. Ya estamos hartos. Nosotros como pescadores nos vimos afectados durante toda esta temporada. No hubo pesca. ¿Por qué? Porque una, están dragando la boca del río. Otra, Pemex nos está tirando cochinada y media que mata a las especies, ahora sí a lo que son las crías de los peces. Nos está matando crías de peces. Entonces, le digo, no queremos que cierren, porque también dependemos de ella. De una u otra forma dependemos de la industrialización en nuestra región. Pero también queremos que cumpla, que nos deje de soltar tanto por aire como por agua. Y también el suelo, que está hecho una porquería. Lo que es ese canal de San Francisco, si lo llegaran a recorrer, es una cochinada, tanto en lo que es ahorita, lo que es el ejido San Francisco Tierra Nueva, está contaminado más o menos 10-15 metros de profundidad. El arroyo no se diga, está lodo, metes el remo, sale la nata de petróleo, sale la nata de cuanta porquería y media. Le digo, cambia de color el agua, que eso no es común en un arroyo. La agua de arroyo siempre va a ser negra en una tonalidad, pero se ve como cafecita, como si fuera café claro, así. Pero de esta sale negra, sale verde, sale azul, sale roja. Entonces, ¿qué sucede ahí? Los ambientalistas. Hola, buenas tardes. Retomando precisamente lo que aquí están comentando los compañeros pescadores y los vecinos de Capocán, desgraciadamente lo que abarca el tema, ¿no? Las relaciones históricas, el llegar a pensar que lo que pase en Pemex no importa, porque dependemos económicamente de ellos. Eso es erróneo, ¿no? Eso se tiene que modificar, ese pensamiento de que dependemos de Pemex, que la mayoría de personas viven por Pemex. Eso es falso, ¿sí? Hay muchísimas cosas. Las empresas, realmente, yo no trabajo en la industria petrolera, soy obviamente médico, trabajo un tiempo en Petróleos Mexicanos, pero yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para mí son de risas las normas y las certificaciones. ¿Por qué? Porque la gente hace que certifica y nosotros hacemos que cumplimos. Es absurdo. En el medio hospitalario, vamos a traspolarlo un poquito porque yo supongo que es igual. En el medio hospitalario viene la supervisión, pero ya se sabe que viene la supervisión.
¿sí? De repente, si no existen camas o áreas inhabilitadas, de repente aparecen camas, aparece personal. Asómense por el seguro social, ¿sí? Por ahí de las 7, en Minahuaca, parece zona de guerra. Pacientes sentados, pacientes afuera, extendidos. Pero vayan un día de una supervisión. No existe un solo paciente sentado, un solo paciente acostado en el suelo, ¿sí? Entonces, hacemos como que supervisamos y hacemos como que cumplimos. Ese es el grave problema. Tenemos certificaciones ISO, no sé cuántos miles, pero realmente ninguna es como tal, ¿sí? Nos hacemos... O sea, no... Ese pensamiento del mexicano de que mientras no me afecte a mí no pasa absolutamente nada. Los impactos a la salud son muy grandes y ojalá todo fuera como una dermatitis, ¿no? Cáncer, ¿sí? Cuando te toca vivir el cáncer, ¿sí? Cuando tú vives el cáncer, cuando tu familia tiene el cáncer, ¿sí? No tiene que suceder eso para que tú cambies la percepción de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que como población llegó un momento de decir que nosotros mandamos, no la empresa, ¿sí? Pemex es de los mexicanos, nunca he recibido un solo centavo de Pemex, nunca. Mis familiares no dependen de Pemex, ¿sí? Que el 33% del presupuesto es de Pemex, sí, pero a costa, ¿cuánto? 48, pero a costa de qué? De mi salud, de que tenga cáncer mis hijos, mis nietos. Yo creo que es un costo bastante elevado cuando hay otras maneras, a lo mejor, de obtener más recursos económicos. Señor Meléndez. Y luego... Acá. Regresamos, sí, pero tenía ¿se me olvidó su nombre, perdón? Javier, y luego regresamos a... Sí, efectivamente el asunto es muy complejo. Yo como nativo de aquí, pues quiero explicarme mi sociedad y me he preguntado cómo hemos evolucionado. Y nuestra posición geográfica y nuestras características de flora y fauna nos llevan a esto. O sea, Minatitlán dependió de la madera en un tiempo y dependió también de las monterías en otra, y ligado a circuitos internacionales de explotación, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Y esa es parte de la explicación, y luego otro circuito internacional fue el ferrocarril, y finalmente el cuarto momento de nuestra región está ligado, fíjense, no a una cuestión local, está ligada a circuitos internacionales de dinero, y además circuitos que funcionan como enclaves, es decir, que les interesa únicamente llevarse el dinero a sus capitales sin importar el entorno social en el que nos encontramos. Y nuestra región es tan rica que el corte de la madera lo permitió, nada más había que talar y echar al río. Fíjense, nada más tenemos un gran río, un privilegio tremendo ligado a nuestra historia, nada más echaban y entonces llegaban hasta acá. Aquí al playón, por eso se estableció, ¿cómo se llama? El aserradero, pero se llamó el paso de la fábrica. No costaba casi nada, hasta que casi se acabaron el cedro y la caoba. Y después, el cacao y el azúcar, ¿qué fue Manuel? El café. Plátano. ¿No? Y también, y entonces, el reloj económico de Minatitlán parece que viene acoplado, terminó uno y vino otro y vino otro y terminaron con el ciclo 20 y vino el petróleo. Y entonces significó para nuestra región el convertirnos en cosmopolitas. Ya veníamos ahí encarrerados, ¿no? Pero entonces los chinos, los japoneses, los libaneses, los franceses que habían estado antes, estamos en un lugar de cruce internacional, ¿no? Y me voy a adelantar. El determinante fundamental es político. El determinante fundamental es político y todos tenemos responsabilidad en lo que pasa. Por lo que ustedes quieren, porque hemos sido embotados por la televisión, por lo que sea, porque es una cuestión de años, pero estamos narcotizados la mayoría, entonces sí. Y viene ligado con un montón más de cosas, lo tengo que decir aquí. Yo trabajo en el complejo petroquímico Cozolecaque y hay de todo. O sea, había una queja de que el complejo contaminaba, y entonces el complejo estableció en 1995 un campo experimental
donde se cultivaban cosas y se comprobó que ahí en ese caso, no quiero decir que eso sea la generalidad, para nada, ¿no? Que eran falsos los reclamos. También hay esta parte, ¿no? O sea, que eran falsos los reclamos y en un terreno casi árido simplemente inyectar con inyección directa de amoníaco ese campo era formidable. Y entonces, planta de plástico. Entonces, Magdalena, y yo, como representante sindical, ahora recientemente me estoy enterando, ¿no? O sea, por razones de mi trabajo, un montón de cosas. Tuve que ir a la planta de bombeo de Donají y paso por Sayula y eso, y veo mucho más desarrollado el campo que Minatitlán. Es otro nivel, entonces también, o sea, también tenemos la responsabilidad de buscar otras técnicas, ¿no? De ser autosuficientes. Todos estamos en esto, pues aquí vivimos. Para mi familia significó la emigración de Oaxaca para Minatitlán y un lugar en la sociedad. Y muchas más cosas, o sea, las posibilidades de estudio, como dice, para la gente que estamos en Petróleos Mexicanos, pues para mí, como se me dijo en un principio que esto era la refinería y luego viene ya aquí que no, que es la cuestión del plomo en la sangre, ya ahí cambia el asunto, ¿no? Sí, entonces, para que vean, pues claro, mis experiencias yo viví hasta los 15 años a un lado de la refinería, grandes incendios, ¿no? Si se habla de experiencias, esa es una, donde el jefe de la familia agarra su chompa y se la echa encima y corre a colaborar para apagar el fuego. Y donde la mujer tradicional dice, el jefe de la familia va para allá, nadie se mueve de aquí, ¿no? Pero esa es la parte relevante que yo podría relatar varias de esas, porque ahí va en esa dirección, pero está mal planteada. Pero todo lo demás silencioso que no se ve, lo cotidiano, del desarrollo familiar, de la posibilidad de estudiar, de insertarse en la sociedad, eso es otra cosa. Yo aquí quiero decir, o sea, si yo puedo hacer algo, es gracias a Petróleos Mexicanos. Pero no dejo de ver, y ustedes conocen mi posición crítica, o sea, que efectivamente tendríamos que cambiar muchos paradigmas y hacer que conviva la cultura, donde hay un gran representante aquí como Patricio Hidalgo, del son jarocho y del fandango, con todo esto, ¿no? Donde yo también tengo una mínima responsabilidad allí y algunas gente no sabe. Entonces, ¿de qué manera nos organizamos y convivimos y buscamos? A mí me parece muy positivo lo que está diciendo Castañón Leo, de no queremos que desaparezca, queremos que cumpla, porque la reglamentación ahí está. Y efectivamente yo como trabajador veo que ha avanzado Pemex, que tenemos una política clara, anunciada de seguridad, salud y protección ambiental. Sé que falta mucho por hacer, ¿no? Pero que se ha avanzado en esa dirección. También me da gusto oírlo de la ingeniera Georgina, ¿no? Pero todavía faltan muchas cosas por hacer y todos necesitamos compartir esto, involucrarnos, comunicarnos para buscar la mejora, para que haya una relación entonces y buena entre Pemex y sus comunidades. Gracias. Señor Polis. Sí, yo efectivamente coincidiría con esta idea de que, bueno, la industria sería una hipótesis muy meramente para fantasías, para novelas, decir que qué pasaría si no existiera. Existe, ahí está, y no es para perjuicio, al contrario, pero la normatividad no se cumple. Y muchas veces no se cumple porque el trabajador encargado de hacerla cumplir, no se le antoja cumplirla, simplemente. Y bueno, el otro amigo y el otro más arriba en el escalafón lo protegen. Esta es una de las razones más comunes. Y aparte, por el otro lado, SEDUE, o más bien Semarnat, que debe vigilar estas cosas, no tiene trabajadores. Esos son sus pretextos de siempre. No tienen trabajadores. Bueno, a mí me tocaba el organismo, perdón que me interrumpa, el organismo operador del agua era Comisión Nacional del Agua. Y entonces, nosotros como organismo municipal, nosotros apoyábamos a hacer los monitoreos en la industria de Pemex para trasladarlos al personal de Jalapa. No hay personal para hacer las empresas. Sí, no, Semarnat, en ese sentido, pero además de esto, tampoco hay en el ciudadano una educación para preservar su medio ambiente. O sea, subimos a la sierra y nos damos cuenta de que, bueno, sí, ahí están en la lucha por los derechos humanos y por los derechos de la mujer. Qué bueno que se tiene eso.
pero enfrente de sus casas, en el arroyo, que afortunadamente no está tan contaminado, vemos esa cantidad de plásticos tirados, de botellas, etc. Y le preguntamos al activista, oye, ¿y aquí por qué no hacen alguna estrategia para esto? También es reciclable, también se puede vender, también se puede utilizar, también se puede llevar a un lugar donde se aproveche y no perjudique a todos. No hubo respuesta, no hay interés. Entonces hay estos aspectos. Ahora, también están estos otros aspectos patéticos. Coatzacoalcos, antes de que estuvieran trabajando los complejos petroquímicos, hay el reporte de pescadores que levantaban redes, paños de red con 5 toneladas de pescado, y eran varias cooperativas que levantaban eso en la temporada, y estamos hablando de un volumen de pesca, que la pesca de relleno se regresaba al mar y se salaba, porque no había manera de aprovecharlo, y se regalaba a todos los que participaban en la calada de la red y todas estas cosas. Entonces, esa riqueza sí existía, pero había una mejor repartición de la riqueza que con industrias que esto lo van concentrando. Es el caso de Braskem, por ejemplo, de 91, que todo el capital se va a Italia, se va a Francia, se va a Brasil, y bueno, ¿qué dejan? La contaminación. Hasta ahorita no la hemos visto, pero cuando se les pregunta de, oye, ¿y qué estrategias tienes para...? Ya las implementaremos ya cuando sea el sistema operativo, que estamos en fase de construcción, y evaden la respuesta. Muy atentos, porque realmente son muy atentos, pero evaden la respuesta. En vez de decir, mira, esta va a ser la estrategia, o como es el ANESE, que tienen aquí está la planta para hacer con esta tecnología este tipo de proceso. Entonces, si evaluamos también la industria, estas afectaciones a las culturas son algo muy notorio. Últimamente se ha puesto de moda que se hable de Noruega y se compare el modelo noruego con el modelo Pemex, en una serie de falacias y de aberraciones, porque hay que ver que el Estado noruego es un reino y sus estrategias políticas son muy distintas a las del Estado mexicano, que es un Estado cuyo gobierno se elige cada 6 años, y cada 6 años es una rapiña fabulosa. Entonces, pero la principal ciudad de Noruega donde llega el petróleo es la principal ciudad en desarrollo cultural de su país. Entonces, y en cambio, aquí en las zonas petroleras, todas las manifestaciones culturales, las tradicionales, las no tradicionales, las importadas, las de cultura europea, las de cultura popular, etcétera, etcétera, el conocimiento de la historia, etcétera, son menospreciadas. Y los que se dedican a las actividades culturales pues ocupan un lugar, más o menos su lugar dentro de las actividades culturales, pero no existe una política cultural general en ningún ayuntamiento del sur de Veracruz para preservar la identidad. Esto, nadie ha hablado de ello, o sea, se habla, pero pues nadie lo oye, y las instituciones encargadas de esto no lo hacen. Entonces aquí es donde creo que las cuestiones de normatividad deben también avanzar, y no solamente que hubiera normatividad ambiental, sino normatividad para un bienestar social. Gracias. Gracias. Bueno, aquí hay una cuestión que no podemos eliminar, o sea, ninguna industria puede eliminar otra industria. Y en este caso, por ejemplo, Petróleos Mexicanos está obsesionado en eliminar a la industria pesquera de toda la región. O sea, tanto de agua dulce como de mar. O sea, es una situación en las cuales, por ejemplo, Petróleos Mexicanos jamás ha hablado con la verdad. Por ejemplo, a Celer le mandé yo una copia de la petición que ellos hicieron de unos análisis de aire para saber cuál era su afectación. Y yo les puedo asegurar, y les recomiendo sobre todo al señor, que se puede ir a Capoacán a respirar el aire más puro del mundo. Pero no me tocó vivir en Capoacán, señor. No, pero ahora
ahora que se vaya a vivir para que respire el aire más puro del mundo. O sea, está la normatividad mexicana y están los valores que tomaron. Y se pregunta uno, bueno, ¿de dónde los inventaron? ¿Cómo los lapiciaron estos cuates? ¿Cómo es posible que se les trate así a las comunidades sin respeto alguno? O sea, tienes un problema, vamos a resolverlo. Hagamos el análisis perfectamente y decir, mira, tenemos este problema y hay necesidad de realizar esa estrategia para resolvérselos. En lo que se refiere a los impactos de salud, posiblemente pudieron haber avanzado ellos o hubieran hecho un esfuerzo para tratar de solucionar el problema. Sin embargo, ¿cuál fue la estrategia? Esconder la verdad, y no puedes decir nada. El oficio que le mando a Seller, ahí está fechado, sellado, y está la orden dirigida por no sé quién de Petróleos donde emite. La otra cuestión es cierto, miren, en nuestro país desgraciadamente carecemos de honestidad los centros académicos. O sea, los centros académicos últimamente los laboratorios han visto una tajada y no pasa nada. Entonces, por ejemplo, dirán, una de las críticas que tenemos nosotros es precisamente, normalmente todos nuestros análisis tienen que ir a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, a Checoslovaquia, de tal manera que los datos que podemos obtener sean reales y podamos dar una explicación al problema. En nuestro país no tenemos la capacidad, y los que aceptan los datos, los análisis, normalmente van y los lapicean, no pasa nada, no quieren nada. Entonces, eso hace, por ejemplo, que la investigación de compuestos que emite la refinería, normalmente nos tenga que salir en altos costos. ¿Por qué razón? Porque tienen que ir a laboratorios que estén registrados por las altas normas habidas y por haber. Toda la normatividad debe de tener reconocida internacionalmente para que no rebuznen con los resultados. Posteriormente, nosotros tenemos que pagar los costos. ¿Por qué? Porque nadie nos va a dar los costos. Entonces, esto nos pone a nosotros, por ejemplo, cuando queremos hacer investigación, en un gran problema. O sea, sobre todo de costo. O sea, si quiere ser uno ético, honrado en este país, normalmente no vamos a tener un laboratorio que nos dé los resultados acercados a la verdad. Entonces, y la otra cuestión que yo sí veo con suspicacia, y que yo creo que no es tan fácil la resolución del problema de Mina, por lo siguiente, mire, yo he estado trabajando ahorita la cuenca alta y media del río Coatzacoalcos, y por ejemplo los análisis me muestran grandes concentraciones de cadmio en los Panapa. Entonces, si el agua fuera para tomar, habría que buscar el tratamiento para quitar ese cadmio, y por el otro lado echarle números en cuánto nos saldría el litro de agua o la unidad que quieran sin cadmio. Entonces, normalmente la industria lo jala todo el agua porque la utiliza completa. Sin embargo, les digo, en cada industria, dependiendo de sus características, ellos les dan un tratamiento. Les digo, miren, ese es el problema de Minatitlán. O sea, sin embargo, hay otras alternativas para Minatitlán. Por ejemplo, está el municipio de Uxpanapa, que toda su probabilidad de poder jalar el agua del municipio de Uxpanapa, que es agua de muy buena calidad, y que sin embargo había que negociar con la gente de Uxpanapa la traída de esa agua, porque, digamos, se está volviendo un recurso muy, muy cotizado. Sin embargo, le digo, una alternativa viable
en este caso de Minatitlán, podría ser el agua del municipio de Uxpanapan, traerla de por allá, o enfrentar el caso de Uxpanapan sabiendo de antemano que va a tener un alto costo por el tratamiento que debe. Pero a lo mejor hay a alguien que se le prende el foco y pueda obtener un método económico, eficiente, para darle tratamiento al agua de Uxpanapan, que sería en parte la solución para Minatitlán. ¿De dónde llega ese cadmio? Es natural. Fue clasificado como natural. Vamos a tener 2 intervenciones más y luego vamos a hacer un pequeño descanso para tomar agua, ir al baño, prender el aire y luego volvemos. Entonces el señor López y luego la ingeniera Georgina y luego hacemos un descanso. Hasta ahorita nada más hemos estado hablando de la contaminación hacia el sur de Minatitlán, un poquito hacia el oriente, pero nos olvidamos de la enorme contaminación que tenemos actualmente al norte. Y es más, no actualmente, ya tiene un buen tiempo en el que siempre se ha quejado la gente que en el arroyo Acapulco suceden cosas maravillosas. Cuando existen tormentas bastante fuertes, aparecen unos olores amoniacales que nadie los soporta y siempre son en la madrugada. Los desfogues se hacen, se siguen haciendo. ¿Qué sucede en toda la parte norte? Donde está la colonia petrolera, la 7 de mayo, la bla bla bla, son los que pagan el pato. Pero ahora tenemos algo todavía mejor, que a alguien sesudo se le ocurrió poner un basurero abierto al norte de la ciudad cuando los vientos dominantes son de norte a sur. Ahí tenemos el problema. Aquí podría venir la famosa Versace o el otro Chanel y podrían hacer unos perfumes exquisitos, jamás probados en el mundo. Toda esa contaminación la recibimos diariamente, sobre todo cuando llueve, viene una pequeña parte de sequía, 1 o 2 días, y agárrate, tienes que vivir encerrado en tu casa. Pones el clima, pero ya te llega así como más suavezón, pero entonces estamos al norte. Minatitlán tiene contaminación al norte, al oriente, al poniente y al sur. Los arroyos de aguas naturales solamente existe uno vivo en Minatitlán, de los más de 40, y es el Chorrito, en donde ustedes pueden ir y ver cómo la gente llega con sus 10 y hasta 20 garrafones para llenar de agua. Pero falta conciencia ciudadana, falta que las autoridades se pongan las pilas. No es un ejercicio de 3 o 4 años, tiene que verse eso al futuro. ¿Qué proyectos hay? Como ahorita, ¿hay algún proyecto para evitar la contaminación ambiental? No, nadie supo, nadie sabe, pero sí pagamos las consecuencias. Decía el ingeniero Carmen acerca de los drenajes. Valdría la pena tener un doble tipo de drenaje como allá dentro de refinería, uno pluvial y otro para cuestiones químicas. ¿Por qué? Porque lo vemos constantemente en nuestros canales abiertos. Ahí ven las tuberías de diferentes diámetros hacia allá. ¿En dónde están ubicados el 90% de los lavados de autos? A los arroyos. ¿A dónde vierten los tallercitos mecánicos? A los arroyos del aceite quemado de autos. Entonces decimos, bueno, hay que concientizar a las personas. La ingeniera Georgina, que dirige el grupo Conciencia Ciudadana, dice, no hace nada. Cada mes se hace un evento llamado Mercado del Trueque, en donde todavía no hemos podido capitalizar el aceite quemado
de autos. Hasta ahorita nada más el aceite comestible quemado. Hay una empresa que no se puede. Pero no sabemos dónde. Porque se requieren de permisos. No nada más así de que voy a... pero son residuos peligrosos. Entonces, tenemos que hacer algo ya. Ahí tenemos. Hace unos días el olor a porquería de los basureros abiertos. Y no tan solo eso, y me van a perdonar si hay gente de Cuaxa y Tozoleacá que tiran sus desechos al norte de la ciudad. Permitidos. Entonces, caramba. Pero yo lo escribí. ¿Y saben qué? Esos gandallas engañaron al gobernador porque estaban los incendios. Teníamos los incendios allá en Coatzacoalcos. Entonces engañaron al gobernador. Le dijeron, no, ya controlamos todo. Y se los trajeron a las matas. No, hombre. Ahí empezó el engaño y le dijeron que iba a hacer el basurero y la panacea. Yo escribí precisamente un artículo sobre la historia del basurero de Coatzacoalcos, y donde yo les decía cómo es posible que un municipio se deje engañar y haga contrato con una empresa que no tiene un solo peso y le dan la concesión por 10 años. Entonces, y la empresa, bien, gracias a Dios. Entonces, de ahí viene el problema. Por ejemplo, hay una demanda muy grande entre, por ejemplo, el honorable que estaba en Cedesol se quiso clavar el basurero de Coatzacoalcos que estaba ahí por donde está Forum. Entonces, los propietarios que se lo habían prestado hace 20 años, el papá se los prestó el terreno a Juan Osorio López, dice, bueno, devuélvemelo, no te lo regalé, y empieza el pleito legal. Entonces, hay un pleito legal en Coatzacoalcos, no hay basurero. Vienen aquí como fugitivos a meterle y la otra cuestión, que dan la imagen de que es perfecta el manejo de residuos en Coatzacoalcos. Pero les digo, la cuestión son las imágenes, la prensa, la televisión y sobre todo el gobernador que se hace del ojo chiquito cuando viene. La ingeniera Figueroa, y luego hacemos una pequeña pausa. Sí, gracias. Bueno, quería empezar con una pequeña aclaración referente al manejo de los residuos que se iban a generar ya con la operación de la planta de Tinelo 21. Todos esos datos en cuanto al vertimiento de aguas, la calidad del agua, cuando los catalizadores se agotan, etcétera, están contemplados en la manifestación de impacto ambiental y es un documento de carácter público que se puede consultar en la Gaceta Oficial de la Semarnat, ¿sí? Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de consultar esa información y tenemos el derecho de hacer propuestas de mejora o pedir la clausura o impedir la construcción, etcétera, en un lapso que nos da la ley. Desafortunadamente no hacemos uso de esos derechos hasta que no está la planta ya funcionando, ¿no? Pero están ahí en la Gaceta Oficial de Semarnat o bien en el INE también. Ahí se puede consultar qué es lo que va a pasar con estos catalizadores agotados que contienen mercurio, cuál es la calidad de agua que ellos pretenden descargar una vez que va a estar la planta en operación, etc. Y por otro lado, pues sí tenemos también mucho que ver nosotros los ciudadanos en cuanto a los hábitos que tenemos, tanto de consumo como de uso, ¿verdad? Porque nos quejamos por un lado de la industria que nos provee materias primas que utilizamos todos los días, porque la gran mayoría de nosotros utilizamos gasolinas, diésel para mover nuestros vehículos, utilizamos gas para preparar nuestros alimentos, etc. Y en cuanto a contaminación del aire se refiere, las estadísticas internacionales nos hablan, dependiendo del país, que entre el 65 y el 75% de la contaminación del aire proviene de fuentes móviles, no tanto de la industria. ¿Y cuáles son las fuentes móviles? Ahí hablamos que son barcos, aviones, camiones, motocicletas, vehículos que utilizan
combustibles de origen fósil, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, nosotros tomamos también esa responsabilidad en cuanto al uso y manejo de todos esos productos que son de uso cotidiano. Nos lavamos las manos, yo no afino mi carro, no le verifico la presión del aire de las llantas, etcétera, etcétera. Y pues toda la responsabilidad de la contaminación como ciudadano, me lavo las manos y se la dejo a la autoridad y se la dejo a la industria. O sea, efectivamente la industria tiene su papel muy importante en un problema que la sustentabilidad maneja tres conceptos: económico, social y ambiental. La industria petrolera aquí en la región tiene mucha participación de manera directa en esos tres puntos, y el ciudadano debería de hacer su aportación también considerando los tres puntos. ¿Qué hago para mejorar la calidad de vida en cuanto a la mejora del medio ambiente? ¿Qué hago como ciudadano social y responsable? ¿Y qué hago a la manera económica para que todo el entorno maneje? ¿No? Nada más es comentario a manera de reflexión. Muchas gracias. Entonces, por favor, refrigerio, vamos al baño, prendamos el aire y regresamos en 10 minutos. 10 minutos. Gracias. Bueno, vamos a empezar la segunda parte del seminario. Vamos a empezar con una pequeña intervención por parte del doctor Francisco Mercado, quien nos va a hablar un poco del desarrollo de la toxicología a nivel local y también sobre conocimientos y recomendaciones sobre el benceno y otros tóxicos. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, permítanme decirles a ustedes que voy a tratar de ser breve y conciso, pero al mismo tiempo decirles y comentarles algunas cosas que quizás algunos de ustedes no sepan. Es decir, una historia de éxito dentro de Petróleos Mexicanos, así lo considero. ¿Sí? Nosotros, su servidor, ha sido el líder del proyecto y director del primer laboratorio de toxicología industrial que se encuentra en el Hospital General de Nanchitán, al cual están ustedes cordialmente invitados. ¿Sí? Es un laboratorio que tiene cromatógrafos de gases masas, cromatógrafos de líquidos masas, cromatógrafos de líquidos masas, y hacemos monitoreo biológico de la exposición química laboral. O sea, nosotros, sobre todo en Pemex Petroquímica, este laboratorio se creó gracias a un convenio entre Pemex Petroquímica y la Subdirección de Servicios de Salud. Nosotros hacemos estudios de monitoreo biológico a los trabajadores, fundamentalmente de Pemex Petroquímica. Analizamos la exposición que tienen midiendo unas moléculas que se llaman metabolitos en la orina. ¿Qué tan expuestos están al benceno, tolueno, gileno, estireno, etilbenceno? Vamos ahora a medir qué tan expuestos están las refinerías al ácido clorhídrico, midiendo los fluoruros urinarios, que va a ser el doctor Edwin. Estamos haciendo estudios sobre los efectos del cloruro de vinilo con el doctor Raúl España. En fin, se están haciendo cosas que quizás se desconocen y que son positivas y que son historias de éxito, pero que no se dan a conocer mucho, desgraciadamente. Esto ha sido fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas. Crear un laboratorio no es nada fácil, y sobre todo el primero. Déjenme decirles que este laboratorio, por su naturaleza y su misión, es realmente único en la industria petrolera mundial. Este laboratorio hace lo que no hace ninguna otra empresa petrolera en el mundo. Y lo que queremos es ampliarnos y hacer monitoreo biológico en la refinería de Minatitlán. Hemos hecho, pero nos falta. En Pemex Exploración y Producción, en Pemex Petroquímica Básica. Sí.
o sea, ampliarlo para vigilar la exposición de los trabajadores. Si controlamos la exposición en el trabajo, laboral, química, controlamos la exposición hacia las comunidades. Porque las fuentes de los contaminantes están en los centros de trabajo. Bueno, de tal relevancia ha sido que, permítanme decirles, informarles, que lo que hemos estado haciendo lo hemos estado informando en congresos internacionales. Incluso hace poco salió en el diario del Istmo que íbamos a monitorear a cerca de 5.000 trabajadores expuestos a sustancias químicas potencialmente tóxicas. Nosotros nunca hemos negado que nuestros trabajadores pueden estar expuestos o están expuestos a sustancias químicas cancerígenas, teratogénicas, que producen daño reproductivo. ¿Sí? Y sobre eso estamos trabajando. En los últimos 9 años hemos estado trabajando en eso y hemos informado esto al mundo. Su servidor acaba de ir hace 2 años a Finlandia. Fui invitado a decir, bueno, lo que estamos haciendo es monitoreo biológico de la exposición química laboral en México, en petróleos mexicanos, y aquí en lo que yo le llamo Nancy City, Manchester United, Nancy York, Nancy Tal. Ese pueblito humilde, perdido ya en la serranía. Bueno, es una historia de éxito que ha costado mucho. ¿Por qué se pudo hacer el laboratorio de toxicología industrial? Porque también en Pemex hay personas que son progresistas, hay personas que son conservadoras reaccionarias, pero hay también personas que son progresistas. A mí me becó Pemex para estudiar toxicología industrial 2 años en la Universidad Católica de Bruselas, en Bélgica, la Universidad Católica de Lovaina. Yo estuve 2 años. ¿Por qué? Porque me impulsaron, me apoyaron. Cuando regresé me preguntaban, bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer un laboratorio de toxicología industrial para aplicar todo lo que aprendió su servidor. ¿Sí? Y aquí tenemos, les digo, nuestros 2 primeros alumnos, ahí están. Van a ser los 2 futuros primeros toxicólogos industriales en petróleos mexicanos. Y miren, el desarrollo es la ley del desarrollo. Yo creo con Trotsky que el desarrollo histórico es desigual y combinado. ¿Sí? No todo se desarrolla igual. ¿Sí? Hasta nuestro cuerpo humano, embriológicamente, primero se desarrolla el corazón, la cabeza, ¿sí? Después se van desarrollando las extremidades. Es decir, miren, nosotros, y esto es otra buena noticia, no tenemos higienistas industriales. En Estados Unidos, en 1922, la Universidad de Harvard formó los primeros higienistas industriales en el mundo. En México, ninguna universidad forma todavía higienistas industriales. Me acaban de informar, ¿sí? Del nivel corporativo, ¿sí? Que se acaban de aprobar 13 millones de pesos para formar Pemex, los primeros higienistas industriales. Y la sede va a ser aquí en Coatzacoalcos. Pero no tenemos ergónomos, porque no hay ninguna universidad que forme ergónomos. Es un subdesarrollo académico, científico, tecnológico. Somos todavía un país subadministrado. Pero estamos buscando la forma de salir adelante. ¿Sí? Tenemos que formar ergónomos, tenemos que formar higienistas industriales. Van a salir las primeras generaciones. Aquí están nuestros 2 primeros toxicólogos. ¿Sí? Para dejar ahora sí que la semilla continúe desarrollándose. Entonces le digo, no fue fácil. Su servidor, cuando regresó de Bélgica, a los 4 o 5 años, me corrieron de Pemex. Demandé a Pemex. Y regresé. Y aquí estoy. 5 años fuera de Pemex. Regresé. Ya se había avanzado bastante con el CIASPA, ese sistema integral de Administración de Seguridad, Salud del Trabajo y Protección Ambiental. Se ha avanzado. ¿Sí? Tenemos ahora el SCPA, un sistema de gestión de administración de riesgos, que bueno, lo tenemos que aplicar, lo tenemos que hacer cumplir. Pero nuestros funcionarios a veces son ignorantes, o llegan de fuera y no saben. No solo es mala voluntad, no solo es corrupción,
también ignorancia. Entonces, bueno, nosotros, cada que tenemos oportunidad, damos cursos a los más altos niveles y conferencias ejecutivas para que se entienda, incluso a nivel nacional. Salió una nueva norma oficial mexicana para hacer monitoreo biológico a nivel nacional, en donde se incluyen los metales. Sí, porque no hemos hecho monitoreo biológico de metales y no sabemos qué está pasando con nuestros trabajadores que hacen soldadura, que hacen corte metálico, que manejan catalizadores con base metálica o pintura con base metálica, ¿sí? Y esa norma, el coordinador y asesor fue su servidor. Y es oficial, y es mexicana. Es la norma oficial mexicana 047 de la Secretaría de Salud 1/2011. Apenas se está comenzando a aplicar este año. Entonces tenemos que avanzar en todos los campos legislativos, normativos, educacionales, académicos. Imagínense ya que tengamos nuestra primera generación de higienistas industriales, bueno, eso se puede ir a las universidades. Me acaba de informar ahorita el doctor Henry que por primera vez en esta Universidad Veracruzana se va a formar la primera maestría en medicina del trabajo y actividad. El esfuerzo tiene que ser en todos los niveles y cada quien en nuestra trinchera, ¿sí? Está luchando. Yo estoy cuando a mí me corrieron de Pemex fue porque algunos conservadores que tenían poder dijeron: no, es que el doctor Mercado les está informando a los trabajadores que este es cancerígeno, que esto es teratogénico, se nos va a levantar una revolución, se nos va a echar el sindicato, se nos va a echar las demandas, ¿sí? Y miren, desde hace 8 o 9 años que venimos haciendo el monitoreo biológico, ¿sí?, de los trabajadores, y tenemos los cromatogramas, ¿sí?, y tenemos la información documental, ¿sí?, de cada trabajador, de cómo está. Y lo que les puedo decir, que en promedio, en Pemex Petroquímica, el 98% de los trabajadores trabajan en condiciones normales, pero hay un 2% que no. Y ese 2% que no es porque no tiene ventilación extractiva industrial adecuada en los laboratorios, porque no tiene guantes, porque no tiene respiradores para vapores orgánicos. ¿Sí? Entonces vamos y nosotros, si aquí le falta esto a los trabajadores, porque hacemos encuestas a los trabajadores para interpretar de mejor manera los resultados. Aquí, por ejemplo, en la refinería, en carpintería, en pintura, ¿sí?, los trabajadores no utilizaban guantes de nitrilo para protegerse las manos, no utilizaban respiradores. Entonces exigimos que se les comprara. Y tenemos los oficios donde se mandó comprar aquí respiradores para vapores orgánicos y guantes de nitrilo, porque los solventes de los hidrocarburos, sobre todo de los líquidos, son lipofílicos y penetran por la piel. ¿Sí? Entonces, yo lo que les quiero decir es que tenemos que organizarnos, autoorganizarnos, que no debe ser necesario que venga Christopher Sellers, ¿sí?, o venga a organizarnos, que alguien tome la iniciativa para reunirnos periódicamente y ver qué hacemos, coordinarnos, autoorganizarnos, unir fuerzas, porque es cierto, el problema es fundamentalmente político, como lo decía Juan Meléndez. ¿Sí? ¿Qué políticos tenemos? Políticos corruptos, neoliberales, que solamente quieren favorecer al capital, a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. ¿Y qué pasa con nuestro patrimonio nacional? El petróleo, los ecosistemas son patrimonio nacional. Si ustedes ven con cuidado la Ley General del Equilibrio Ecológico, emitida en 1988, dice: los ecosistemas es patrimonio de los mexicanos. La naturaleza, que tenemos que conservar, que tenemos que cuidar, pero para eso tenemos que unirnos. La sociedad civil, tenemos que organizarnos, que son ustedes, que somos nosotros. ¿Sí? Yo les pido una disculpa si no había estado en un foro de esta naturaleza hasta que vino Christopher Sellers o Mirna o Julia, pero lo tenemos que hacer, compañeros. Nos tenemos que organizar. Si no hay organización, si no hay movilización, si no hay lucha, no hay triunfos. Tiene que haber autoorganización, conciencia, para poder cambiar. Y yo creo que hay muchos elementos, por lo que escuché hace un momento,
gente muy brillante, muy consciente. Hay que organizarnos. Esa es la alternativa, ¿sí? Bueno, yo creo que ya me pasé en ese punto. Ahora quiero hablarles sobre toxicología del benceno y toxicología del plomo. Miren, yo les repartí antes unas hojitas de unos cuadros que hizo el doctor Cristo Mercedes, ya como un buen toxicólogo, ¿sí? Que son estas, muchachos. Página 7 y página 8. Pero no sé si sea la misma, página 7 y página 7 y página 8. Bueno, miren ustedes. Dice historia de los niveles recomendados de exposición, que son los RELS. En este caso, NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, emite los RELS, los niveles que le llaman recomendados, que debe de cumplir la industria. ¿Sí? En inglés es Recommended Exposure Levels. ¿Sí? Así como la conferencia americana tiene sus TLBs, Desktop Limit Values, ¿sí? Y sus BASE, Biological Exposure Indicators, Biological Exposure Indices. Bueno, NIOSH es muy importante porque es el Instituto de Investigación sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, que nosotros no tenemos en México, fíjense. Eso es una buena iniciativa de ley que habría que proponer al Congreso, que se cree un instituto que investigue la seguridad del trabajo, la salud del trabajo y la contaminación ambiental, pero de manera independiente, de manera objetiva. Bueno, entonces, en estos estudios sobre los efectos del benceno en los trabajadores, de los 20 a los 30, fíjense cómo tiene que pasar el tiempo y la historia para desarrollarnos. En los 20 y los 30 salieron los primeros reportajes sobre los efectos tóxicos en el tejido sanguíneo, en la sangre, en la literatura médica en Estados Unidos, Italia y Francia. El primero del que encontré en la literatura, uno de 1928, en California. Sí. En los 60, primeros estudios epidemiológicos, o sea, en población humana, en Italia, sobre la cuestión del benceno y su asociación con la leucemia. ¿Sí? Un doctor muy reconocido, doctor Vigliani, ¿sí? Así como el doctor Viola en relación al cloro de vinilo y el angiosarcoma hepático, el doctor Vigliani en relación con el benceno y las leucemias. En los 70 aparecieron más estudios en poblaciones de trabajadores, ¿sí? En los Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Italia. Bien, entonces se fijan cómo el papel de la investigación es importante, que demuestra el daño, ¿sí? Y lo demuestra a nivel científico, irrefutable. Aquí están los datos, aquí están las evidencias duras, evidencias científicas. Ok, ¿qué hacen entonces en este caso NIOSH, el Instituto Nacional de Investigación en Seguridad y Salud del Trabajo en Estados Unidos? Bueno, dice, en 74, dice, pues recomendamos que sean 10 partes por millón a la que se exponga el trabajador, porque para esas fechas se pensaba que con 10 partes por millón se protegía a la mayoría de los trabajadores, si no se rebasaban 10 partes por millón de benceno en una jornada de trabajo como promedio de 8 horas de trabajo. Después se dieron cuenta por los estudios, ¿sí?, que con esas concentraciones en el medio ambiente seguía habiendo problemas en la salud de los trabajadores y bajan drásticamente a una parte por millón. Deben decirles que aquí intervino también en esto el movimiento obrero de los Estados Unidos, porque exigió a la Suprema Corte de Justicia que bajaran también los niveles, porque ellos estaban sufriendo los problemas. Y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le dio el laudo a favor de los trabajadores. Incluso no hay incluido el cloro de vinilo. Y entonces las empresas privadas se jalaron de las greñas y gritaron: no, con esos niveles vamos a cerrar la industria, vamos a correr a los trabajadores, ya no va a haber más empleo. ¿Y qué pasó en la realidad? No pasó nada. Muchas veces los industriales siempre chingan, lloran de que se están muriendo de hambre y se van a morir de hambre. No se cerró ninguna empresa en Estados Unidos productora de cloro de vinilo o de benceno, y sin embargo sí se bajaron los niveles, sí, para que los trabajadores no les dé leucemia. Déjenme decirles que la leucemia que les dan los trabajadores
expuestos a benceno o a la población en general, es una leucemia que se llama leucemia mieloblástica aguda. Leucemia mieloblástica aguda. Hay muchos tipos de leucemias y subtipos histopatológicos, pero la que les da a nuestros trabajadores es leucemia mieloblástica aguda. Bien, y todavía en los 90 se descubrió que hay lo que se llama en toxicología efectos estocásticos o efectos probabilísticos. Es decir, no hay concentración segura. Debe ser lo mínimo, porque una sola molécula puede desarrollar un proceso de carcinogénesis química a nivel molecular. Entonces se bajó a 0.1 partes por millón, que es el nivel más estricto en el mundo, porque la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, la American Conference of Governmental Industrial Hygienists, proponen 0.5 partes por millón. NIOSH proponen 0.1 partes por millón. Y ustedes me dicen, ¿y cómo estamos en México? Nuestra norma oficial mexicana 010 es el TPS 1991. Como somos la raza de bronce, propone el doble de 0.5 partes por millón. En México, el límite máximo permisible es 1 parte por millón. ¿Sí? ¿Por qué? Somos la raza de bronce, aguantamos más, soportamos más, ¿no? El benceno nos viene a ver y se va de paso. Entonces, ahí está la historia que describió muy bien el doctor Christopher, ¿no? Porque esa es una gráfica de cómo fue descendiendo y ha venido descendiendo. No siempre pasa esto con los productos químicos. Por ejemplo, el acrilonitrilo, sí que se consideraba cancerígeno, cancerígeno sospechoso, se pensaba que iba a subir a cancerígeno confirmado. No, bajó a cancerígenos sin suficientes evidencias epidemiológicas. Bajó de categoría. Pero otros productos químicos, como por ejemplo el formaldehído, ¿sí?, subió de categoría. Ese es cancerígeno humano confirmado, el formaldehído, que se utiliza para hacer el formol. Cancerígeno humano confirmado, cáncer nasal, cáncer pulmonar. O sea, unos pueden subir, otros pueden bajar de categoría dependiendo de los estudios epidemiológicos que se hagan a nivel mundial. Bueno, y la siguiente cuestión que les quería platicar es la siguiente hoja, compañeras y compañeros, que es lo del plomo en niños. ¿Sí? Miren, el plomo, como ustedes saben, en los niños produce deficiencias en el cociente intelectual, produce retraso en el aprendizaje. Entonces, cuando vean gasolinas plomadas, imagínense con el terpentino de plomo densa, ¿sí? Las madres embarazadas, hay estudios epidemiológicos de esto muy importantes por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, donde también fui profesor, que demostraron que efectivamente los hijos de esas madres que tenían niveles altos, 40-50 microgramos por decilitro de plomo, por decilitro de sangre, 40-50 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Cuando el máximo nivel que puede tener una mujer son 10 microgramos de plomo por decilitro, para no dañar al producto, para no dañar al bebé. ¿Sí? Entonces, por eso aquí sí se dan cuenta cómo ha ido evolucionando, porque se va viendo cómo algunos compuestos químicos pueden ser muy letales a nivel ambiental. Miren, en los 70 estaba hasta 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre. En los 70, 85 bajó a 30, que es el límite a nivel laboral. A nivel laboral, los trabajadores no deben de rebasar 30 microgramos en su sangre. Los que hacen acumuladores, los que trabajan con plomo. Y bueno, hasta llegar al presente, 10 microgramos. O sea, ir bajando en la industria. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El médico, como lo se ha dicho aquí reiteradamente, ¿sí?, falta la cultura del cumplimiento de las leyes y de las normas. Pero falta conocer las normas. Falta conocer las normas, leerlas y hacer que se defiendan y que se cumplan. Eso para nosotros tenemos que conocer la legislación y la normatividad, todos. Y tenemos que leer la Ley General del Equilibrio Ecológico para poder defendernos. Aquí no están cumpliendo lo del impacto ambiental. Tenemos que ser nuestros propios abogados. Y bueno, en el caso de nosotros que trabajamos en PEPES, los abogados de los trabajadores. ¿Sí?
A veces su servidor ha tenido que aclarar cosas con los mismos médicos porque no están reconociendo enfermedades del trabajo. Y su servidor siempre ha sido fiel. Si esta enfermedad del trabajo se reconoce como enfermedad del trabajo. Punto. Si esto es ocasionado por una exposición laboral, se tiene que defender, tiene que ser recto. ¿Sí? Por eso creo yo que hemos logrado lo que hemos logrado. Finalmente, como les digo, siempre hay un sector progresista en todas partes y un sector conservador reaccionario. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser de la parte del aspecto progresista en todo. Avanzar. Y para que nuestra historia cambie de ser una historia de derrotas a historias de éxito. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a tener dos pequeñas intervenciones de primero la señora Orozco Gutiérrez y luego el señor Gonzalo, que llegó un poco tarde, y luego abrimos la mesa al doctor Fernando y al señor Gonzalo. Señora Orozco. Pues yo vivo en la colonia Gravera, ahí nos llega la contaminación, pues de maravilla. De maravilla, de aquí no podemos decir otra cosa. En la madrugada, en la noche, en la mañana, es una raspadera de la garganta que nosotros sentimos. Y cuando está el sur volando, olvídese, es de no aguantar. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Quién sabe? Es lo único que podemos hacer. Gracias. ¿Quiere añadir algo, señora Cisneros? Sí, bueno, han habido casos, de hecho no estamos muy bien enterados, pero han habido casos de personas que han muerto de cáncer, que han tenido leucemias. De hecho, mi hija es alérgica, ella vive ahí. Mi suegra, sí, la niña es alérgica. Cuando está tengo que tener cerrado, como decíamos, tengo que tener cerrado, y de todos modos, le arden los ojos, le duele la cabeza, empieza a toser, se le cierran las fosas nasales, de hecho ella tiene que vivir con su inhalador. Mi suegra también es alérgica y pues han habido muchos casos. De hecho, a veces cuando está al sur se ve como un polvito negro. Le echas el agua y se ve que eso está negrito. Es cuando empieza a raspar. El ruido del desfogue es en la noche, en la madrugada. A veces hasta se oye como una alarma. Nosotros decíamos primero, me acuerdo que en madrugada decíamos, bueno, es una alarma de un carro, pero ya es seguido, esa alarma es seguido cuando es el desfogue de lo que nos agarra. A veces en la madrugada, pues es el olor más fuerte. Y hemos visto que han llegado carros de migración, pero los mandan cuando no hay sur. Nosotros decimos, ¿qué caso tiene que estén ahí esos carros? No captan nada, no hay nada. Es cuando hay sur. O sea, en este aspecto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Decirle, oiga, venga tal día porque tal día va a haber sur. No lo sabemos. El día que va a haber sur no lo sabemos. Pero pues sí han habido casos han habido casos ahí de muertes de muchas personas por ahí. Ahorita hay un grupo que se está reuniendo de señores de ahí. Pues es que ellos son los que están más pues saben de todo esto, de todo lo que ha habido ahí. Son gente ya grandes, mayores. Y pues sí estaría bien que los llamaran a ellos porque ellos están más empapados en eso, que son gente ya adulta, que ha vivido todo eso. Gracias. Señor Gonzalo. Si se podía presentar, por favor. Sí. Gonzalo Rodríguez Merales, soy el presidente de la organización APETAC. Hemos venido luchando un buen rato. Ahorita que he escuchado hablar del doctor, hasta me impresionó, ¿no? De que hay un laboratorio. Qué bueno, ¿va? La única pregunta es que un trabajador cuando sale de Pemex, tenemos varios ya ubicados, solamente duran 1 año, 2 años y ¿será que se mueren porque toman mucho alcohol, mucha coca, mucho cigarro? Es preocupante. Les quiero decir, nosotros hemos hecho hicimos unos estudios, nos apoyó mucho aquí el biólogo Lorenzo Bozada,
cuando llegaban funcionarios del PM lo corrían porque era el radical que no decía cosas que no eran, ¿no? Créeme de verdad que hace un rato que escuchaba que la sociedad civil nos tenemos que organizar, es un punto muy importante. Cuando decía que el censo solamente 10 partes por millón, antes sí, hace 4 o 5 años, encontramos 200 partes por millón en el aire. Es algo... No dentro de la industria. No dentro de la industria, fuera de la industria. Es algo preocupante y ojalá la sociedad, más que nada, se tiene para ir a exigir a los senadores, a los diputados, para que esto hay que hacer una legislación bien y vigilarla nosotros como ciudadanos. La compañera que decía ahorita ahí, que hay esto, no, compañera, no creo que todos tenemos que organizarnos para dar esta batalla, ¿sí? Porque si no, no vamos a hacer nada. Les quiero decir, vengo ahorita de la zona de Córdoba, donde se quiere llevar el agua limpia que nace de unos manantiales preciosísimos, se la quieren llevar a los municipios donde ya tiraron todos los cocinados los ayuntamientos. Aquí nos tenemos que organizar la sociedad, si no, no creo que tengamos mucho tiempo de vida. Para el 2025, según la UNAM, no habrá agua. ¿Sí? No habrá agua. Y yo creo que si demoramos 3 días sin tomar agua, nos... escuchaba hace rato hablando de las normas. Aquí las hemos pisoteado. No hay normas. Nos decían cuando comprobamos, decían que nos estábamos robando crudo. Le hicieron a los campesinos que nos estaban robando. Era algo... O sea que hasta a veces tristeza hablar de esto. Si nos organizamos, decían el doctor profesionista, pero que sea profesionista con valor, sí, que no le tenga miedo. Si nos corre, yo creo que la misma sociedad va y le dice: aquí te vamos a poner porque tú eres el que conoce esto. Ya que no estemos atrás de un... Es que me va... La gente hace años le tenía miedo al policía. ¿Sabes? Yo creo que si nos organizamos bien, vamos a dar la batalla. Y con los técnicos, con los profesionistas que hay, oiga, nosotros hemos dicho, como organización no nos ponemos que la industria produzca, pero que lo haga decente, bien hecho. Con eso vamos a respirar, pero menos, ¿sí? Yo creo que eso sí lo tenemos que ver. Créeme, no somos profesionistas, pero llevamos un buen rato organizándonos y dando la batalla y diciéndole a Pemex: aquí estás mal. Hay que ver. La vez pasada creo que engañaron al presidente de la República diciéndole que una planta ya estaba lista y lo llevaron donde estaba otra. Es algo da tristeza ver esto. Ahí están los compañeros de Capoacán, los 365 días del año, día y noche, están recibiendo todos los colores, están recibiendo. Quisiéramos ver ahí niños con asma, ¿sí? Niños con alergia. O sea, ahora, el biólogo hicieron unos estudios de mercurio. Hay compañeros que están... Dicen que no, que lo agarraron por comer pescado, pero el pescado tiene mercurio. Miren, hay compañeros pescadores que pescan y ven, agarran el pez lagarto del canal San Francisco, que por 100 años se ha estado guardando todos los desechos ahí. Lo agarran y lo llevan 2 kilómetros arriba porque dicen que lo van a contaminar. ¿Ustedes creen que se contamine ese pez lagarto? No. Es algo de veras que nuestra gente está comiendo. Ojalá podamos hacer conciencia. Y les digo algo, nosotros en los pocos conocimientos que tenemos, en el poquito que hemos ido deletreando, porque no fuimos a la universidad, pero hemos ido viendo dónde se puede hacer las cosas. Con compañeros del extranjero, hemos estado ahí platicando y vamos avanzando. O sea, nosotros no estamos diciendo a la empresa: no, está mal, no. Ni tampoco porque vemos a alguien con su ropa de tela, no, al contrario, yo creo que tenemos que platicar con ellos para decirles dónde podemos ir bien. Pero más que nada es responsabilidad de los senadores y de los diputados que tienen que legislar para hacer leyes que se cumplan. Porque no hay normas para el aire. No hay. Hasta donde tenemos conocimiento no hay normas. Tenemos que obligarlos a que las hagan. Gracias. El doctor Castañón.
Bueno, retomando el tema en lo que a mí concierne la salud, en el 2010 es la última estadística que tenemos nacional, donde se dice que la incidencia de cáncer es de 8.9 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Y una pequeña historia: mi madre es hija de un matrimonio con 15 hijos, ¿sí? Es la única que estudia. Se conoce en la primaria con otra hija de un matrimonio de 6 hijos. Se hacen casi hermanas, estudian juntas primaria, secundaria, profesional, todo. Hasta el son de hoy nos llevamos. Somos tíos, ¿no? Son mis tíos, somos familia, ¿no? Yo enfrento a la leucemia a los 15 años. Yo fui portador de leucemia a los 15 años de edad. De los 15 a los 18 estuve en tratamiento en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Afortunadamente todo salió bien. Me dan de alta. A los 4 años de mi egreso, ingreso a la universidad, me hago novia de alguien aquí en el campus y su hermano fallece a los 4 meses por linfoma no Hodgkin. 8.9 por cada 100.000 habitantes. Al año siguiente, la hermana de mi madre, mi tía política, su nieto, leucemia linfoblástica aguda L2. La triangulación para un 8.9 de cada 100.000 habitantes es una suerte pero tremenda, ¿no? La que nos cargamos, ¿no? O algo está pasando, ¿no? ¿Sí? Traigo unas pequeñas estadísticas en cuanto a cáncer. Desafortunadamente, en México no existe estadística como las maravillosas que tienen ustedes, ¿no? No existe. Desafortunadamente, por cuestiones de logística, a mí me contactaron hace 2 días. ¿Sí? Apenas hace 2 días me di a la tarea de buscar. Empecé a tratar de buscar. No encontré ninguna estadística que hable de cáncer, ¿eh? Ninguna sola, que te diga de tal año a tal año. Con conocidos, acudí al hospital de Pemex. Nadie supo, no tienen ni idea de cuántos pacientes de cáncer tienen infantil. Nadie, no saben. El oncólogo que estaba ya se fue. El doctor Mejía, ya no hay oncólogo pediatra. Oncólogo, pues no era oncólogo pediatra. Ya no hay. Nadie sabe la estadística. En el Seguro Social donde laboro, llegué y me dijeron: mire doctor, necesito, le digo, cuántos pacientes de cáncer de tal edad, porque voy a un simposio mañana para más o menos tener una idea de cómo estamos, ¿no? Pues ahí está toda la información, doctor. Si usted la busca y la encuentra, adelante. Le digo, no hay nada que yo ponga cáncer, por ejemplo, de tal edad y me la dé. No, doctor. ¿Y cómo le hacen? Pues la manera más fácil sería las consultas de primera vez por diagnóstico. Revise todo el año. Entonces, encontré que en 2012, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se dieron 69 consultas por leucemia de primera vez, en edades desde 1 a 19 años de edad. ¿Sí? Cáncer de toda índole, 102 casos. ¿Sí? En la clínica nada más, IMSS 36. ¿Vale? Acudí con mis compañeros del Hospital Comunitario de Coatzacoalcos. 2010 se presentaron 6 casos de leucemia. 2011, 8 casos. 2012, 8 casos. 2013, llevamos 13 casos. ¿Sí? Algo está pasando. Leyendo toda la casuística y la información, te dicen que estamos en la media nacional. ¿Sí? De entrada, por ejemplo, en una institución ver 6, 8 y a medio año ver 13, ya no estamos en la media, ¿no? Algo está pasando. ¿Sí? 35 defunciones en los 2 últimos años en el Hospital Comunitario de Coatzacoalcos por leucemias y cánceres. ¿Sí? 3 pacientes en abandono y 63 en control desde hace 3 años. ¿Vale? Entonces las cifras son bastante voluminosas. Existe otro estudio, decía la señora, alergias. ¿Sí? A nivel nacional se dice que Tabasco y Yucatán son los índices más altos, 7.78 aproximadamente por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Existe solo una investigación de campo en la región de Coatzacoalcos y Minatitlán, en escolares, en una escuela completa hicieron un muestreo y encontraron
que 3 de cada 10 niños tenían asma. La nacional es 2.78 por 1000 y nosotros encontramos 3 de cada 10, 33.3%. Entonces, obviamente, algo está pasando. Sería maravilloso que ese laboratorio pudiese utilizarse, enlazar, y todo niño que sea diagnosticado con leucemia, ¿por qué no medirle benceno? ¿Por qué no medir? No sé si se puede medir, no tengo la menor idea. ¿Sí? ¿Por qué no medirle benceno? ¿Sí? ¿Por qué no medirle metales? ¿Por qué no medirle esto? Y hacer efectivamente algo. ¿Por qué? Medimos el que está adentro, como decía, ¿no? Pero el de afuera, los desechos se vierten afuera, no se vierten adentro. El de adentro está protegido, ¿no? Tiene lentes, tiene máscara, tiene equipo especial para no ser contaminado. Pero el de afuera, ¿quién lo estudia? ¿Quién lo analiza? ¿No? Eso sería un buen enlace maravilloso y un compromiso con Pemex de decir, órale, vámonos, y que sea real. Aquí con la gente que está del otro lado, que hace estudios reales, ¿no? Para hacer los comparativos y verificar que efectivamente se esté haciendo. Y si es así, ¿por qué, no? Ver la manera de hacerlo, ¿no? Decían, no existen las carreras. Yo me acuerdo en el tecnológico, hace 10, 15 años quisieron abrir la ingeniería ambiental. Duró un año y la cerraron. ¿Porque a dónde iban? Apenas a hacer las pláticas. ¿Y qué pasó a hacer? Empezaron a hacer reportes. ¿Y qué pasó? La cerraron. Un año. A los estudiantes les ofrecieron que les iban a validar todo ese año en otra carrera, pero ya no iba a existir. Entonces, el compromiso... Se volvieron a abrir, ¿no? No sabría decirles si la abrieron, a lo mejor ya actualmente a lo mejor ya se abrió, ¿no? Pero estamos hace algunos años, son como 15 años más o menos, se abrió, se hizo el intento un año, las prácticas eran en Pemex, los reportes no eran muy buenos y se cerró la carrera. Se cerró la especialidad. La especialidad, perdón. La carrera sigue vigente, nunca se ha cerrado, se cerró la especialidad en ingeniería ambiental porque no había titulados, o sea, la razón fue salían los especialistas, salían los especialistas y no se titulaban. Entonces dijeron, da más que un año. No, yo soy maestra ahí y sigue la carrera vigente, no se cancelada. Regresando, bueno, la misma familia política estudió solo un año y se cerró la carrera. Se fue a estudiar matemática a la universidad porque no existía. Le validaban en otra ingeniería que no le convenía, ¿no? Entonces, luego pasa, ¿no? La estadística, la poca que existe, habla de índices más elevados de la nacional. Desafortunadamente, no se sabe, no hay una buena estadística, no llevamos una adecuada estadística, hay subregistros, debería de existir, bueno, existe el organismo, ¿no? Pero no se lleva a cabo, desafortunadamente, ¿no? La papelería se realiza cada mes, se hacen reportes, pero no hay manera de consultarlo, no hay manera de verificarlo, ¿no? Pero obviamente pues, la estadística es dura, ¿no? Entonces, algo está pasando y definitivamente todos tenemos que colaborar en esto, ¿no? Gracias. El señor Rosada y luego el doctor Mercado. Bueno, me inquieta, ¿no? O sea, yo soy cuadrado, yo soy un académico cuadrado. Entonces, cuando me dicen que hay un laboratorio que tiene 9 años, yo pido papers. O sea, yo le agradecería que me indicara en qué revistas fueron publicadas las investigaciones pertinentes. En caso de que estuvieran, yo me las ingenio para conseguirlas con mis amigos y tendría mucho gusto en leerlos. Pero, les digo, en 9 años, pues debe haber un acervo bastante grande. Debido a lo siguiente, miren, nosotros tenemos datos de que afuera las concentraciones están mucho mayores que a las que se señalan, pero no hemos tenido acceso de muestrear adentro de. Nuestros muestreos son afuera de. Y por el otro lado me llama la atención, ahorita no traigo a la mano con respecto a plomo, porque plomo tiene 20 años que cerraron la Terephthalactus. Es cierto, plomo es un problema muy grave en sedimentos de río Coatzacoalcos y todavía está en altas concentraciones, lo podemos registrar. Sin embargo, a mí me gustaría, digo con todo respeto, papers. Y mire,
doctor, a mí en lo particular hay una cuestión. Posiblemente la respuesta a sus datos sea dioxinas. O sea, hace como 5 años nosotros publicamos, precisamente también utilizamos un modelo matemático para saber a dónde se van los compuestos de pajaritos. Entonces uno decía, no, que cuatro, no. Un modelo matemático. Utilizamos el modelo matemático y la zona más impactada es, por ejemplo, Nanchital, Moloacán, Izhuatlán, cuando sopla un viento. Después se mueve y agarra Allende, Coatzacoalcos, y dependiendo del viento está girando. Entonces, no hemos podido nosotros, digamos, certificar tanto el impacto biológico en humanos de las dioxinas que demostramos que existen en el aire y que son transportadas en toda la región. O sea, yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren consultar mis trabajos, pónganle Lorenzo Bozada en el internet y ahí aparecen todos. Y en último caso, es el mismo correo. Si me piden algo muy específico, que yo lo realicé con mucho gusto. ¿Por qué razón? Porque somos muy pocos y a veces yo sé que la información es muy cara. Entonces, si yo tengo al alcance la información, yo hago lo posible. Por ejemplo, también mi compañera que trabaja plaguicidas, la doctora Albert, por ejemplo, en este momento estamos en una revisión de plaguicidas. Entonces, como dicen, es desesperante que el problema sea tan grande y que sean muy pocas las gentes que estén trabajando. Pero les digo, ojalá me pudiera facilitar o tuviera yo la fortuna de poder leer todo ese acervo de tal manera que quizás pudiera yo reestructurar algunas propuestas, sobre todo para la determinación de algunos compuestos como los COPS, sobre todo COPS que trabajo. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, miren, yo haría las siguientes consideraciones. Yo invito a todos ustedes, bueno, y al biólogo señor Lorenzo Bozada, ¿sí? Y a ustedes, de veras, a su casa, al laboratorio de toxicología industrial. Sí tenemos algunas publicaciones. Ustedes ponen en Google el nombre de su servidor, Francisco Mercado Calderón. Ahí vienen incluso las ponencias que hemos hecho últimamente en congresos internacionales y donde hemos mostrado el modelo que tenemos, por cierto, que es original, un modelo nuevo, innovador de monitoreo biológico de la exposición química laboral. Y yo creo que efectivamente con la presión de la sociedad civil podemos abrir este laboratorio no solamente a los trabajadores, sino a la comunidad. Yo estoy en esa tesitura de que se pueda abrir también a la comunidad. Lo que mencionaba el doctor Castañón, que se me hace muy interesante, miren ustedes, es que el problema, como les digo, es de desarrollo nacional. Somos un país subdesarrollado y subadministrado. Miren, no tenemos un centro de estadística a nivel nacional confiable de la morbimortalidad, ya no digamos laboral, de la sociedad. En Pemex no hay un centro epidemiológico, yo lo he estado señalando. Se necesita una unidad de estudios epidemiológicos que pueda decir de qué se enferman y de qué se mueren los trabajadores. No los tenemos. Entonces se necesita luchar por eso, así como necesitamos una nueva ley en materia de seguridad y salud en el trabajo y un instituto como el que tienen en Estados Unidos para investigar todas estas cosas. Pues es un desarrollo. Ahora, en cuanto a las leucemias, miren ustedes, hay muchos tipos histológicos de leucemias.
Y los causantes de las leucemias pueden ser benceno, pero no necesariamente de origen industrial. El tabaco, el humo ambiental del tabaco, el tabaquismo tiene benceno. Soy un fumador crónico en la familia, posiblemente. Ahí está el origen de la patología. ¿Sí? Todos los escapes de los automóviles, oye, esto es culpa de la industria petrolera mundial. ¿Sí? Las gasolinas, los combustibles fósiles, al tener una combustión incompleta, pueden producir benceno, la gasolina y el diésel. ¿Sí? Es benceno ambiental. Se ha hecho estudios recientemente en policías que están en las esquinas, en los que llenan las gasolinas, los tanques de gasolinas en las gasolineras, ¿sí? Y salen con benceno. Ahora bien, dentro de toda esta complejidad, para complejizar todavía más el problema, nosotros tenemos genes específicos. No todos los trabajadores y no todas las personas se enferman porque tienen genes especiales, genes, podemos decir, de protección o de resistencia o genes de susceptibilidad. ¿Sí? No voy a dar aquí una exposición sobre eso, son temas muy técnicos, muy científicos. Pero el genotipo, la carga genética de cada uno puede ser una carga genética que nos da resistencia o una carga genética que sea susceptible. Conocemos fumadores de 50, 80 años, están vivitos y coleando. Sin embargo, conocemos fumadores que a los 25, 30 años ya han sufrido infartos o ya tienen enfisema o ya tienen cáncer. O sea, el genotipo, la carga genética. Pero evidentemente es importante la exposición. La exposición, lo que dice el biólogo Lorenzo Rosales, de las dioxinas. Sí, es muy cierto, las dioxinas. Por tanto quemadero que hay aquí en los tiraderos a cielo abierto. Carajo, ya deberíamos de tener sistemas ecológicos de distribución, de selección de la basura, hacer el reciclaje, el reuso de todo eso. ¿Y dónde estamos? No hay municipios verdes aquí. No hay municipios. Bueno, por eso tenemos que luchar. Uno de mis alumnos propuso al municipio de Nanchital crear un relleno sanitario y convertir el basurero municipal de Nanchital en algo que fuera sustentable. ¿Sí? No le han hecho caso. Total, él creó su empresa de industria verde, sí, y está ofreciendo sus servicios a la industria. Y parece ser que le está yendo bien. Bueno, entonces los municipios, los estados, los funcionarios son los que deberían de tener estos conocimientos y la conciencia moral, la conciencia ética de hacer las cosas. Porque si no, como decía algún compañero, las normas para el aire, ¿para quién? No, las normas son para cumplirlas, para aplicarlas, para mejorarlas, para desarrollarlas. Ese es el compromiso, ¿sí? Y finalmente, en relación pues a las leucemias, mire, no todas las leucemias también pueden achacarse al benceno, ¿sí? Hay leucemias que no son originadas por el benceno, ¿sí? Que son otro tipo de factores, incluso de mismos factores genéticos. ¿Será cierto que también las habitan? No sé, habrá que estudiar, habrá que ver, sí, pero lo que explico para terminar, mire, ustedes saben que se ha hablado mucho de la revolución genómica, y ya conocemos el genoma, ya conocemos los ácidos nucleicos de lo que está compuesto el ser humano, sí, el ADN, pero no conocemos el exposoma. Decía un investigador en un congreso ahí en Italia, el exposoma, ¿a qué estamos expuestos? ¿Dónde están esas mediciones ambientales objetivas? ¿A qué le importan? Miren, al capital, movido solamente por la codicia de crear y tener más capital privado, pues no le importa. ¿Qué pasó con aquel caso, ¿no? Con Monsanto, cuando lo del DDT, la persona que estaba loca, porque estaba denunciando a Monsanto de la creación del DDT, ¿sí? Cuando los doctores Peto en Inglaterra, cuando comenzaron a denunciar que el tabaco produce cáncer,
pues también nos acusaron que estaban locos. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que ser firmes. ¿Sí? Y tenemos que ver eso. ¿Sí? Son las dioxinas, es el tabaco, son los combustibles fósiles. Desgraciadamente, compañeros, compañeras, lo que se necesita, así históricamente, es transitar de una energía de combustibles fósiles que crea dióxido de carbono y que crea el calentamiento climático global, que ese sí va a acabar con la especie humana. Es el calentamiento climático global. Necesitamos energías renovables. Transitar del petróleo hacia otro tipo de energías verdes. La solar, la eólica. Y sin embargo, miren, ¿en qué estamos? Vamos a producir más petróleo para vender más y para enriquecer a unos cuantos. Cuando las alternativas deberían de ser otras. No, vamos a sacar el petróleo de los océanos. Y como decía el doctor Mario Molina, no decía, si seguimos así, vamos a acabar, sí, primero con la atmósfera, antes de acabar con el petróleo. La especie humana va hacia la extinción si no hacemos algo, si no luchamos algo. Nada más para complementar de la carga genética, la exposición continua hace mutaciones genéticas, para que quede establecido, ¿no? Sí traemos la carga genética, pero hay mutaciones in novo. A exposición continua a ciertos elementos hace que se mute y entonces viene el problema. Sí. Me doy cuenta, ¿verdad?, que nos pasamos casi más de 3 horas platicando un tema que, como dijo el señor Juan Meléndez, es muy complejo, es tremendamente complejo, hay muchas situaciones. Siempre he dicho en un café que la realidad es que necesitamos en el país de 3 palabras. Una de ellas, primero que nada, es la honestidad. No existe en nuestro país la honestidad, de tal manera que todo se nos oculta, como dijo por ahí alguien, que lleva un tipo a ver una planta en otro lado. Esta es mentiras, ¿verdad? Y como las mentiras que estamos oyendo, estamos todos los días que nos están aplicando los mexicanos, que no haya petróleo, que la reserva de aquí, que la reserva de allá, etc. Esa es una. Educación. La educación nuestra. Vemos en los arroyos cómo agarra la gente y limpian los arroyos y al rato están llenos de envases de plástico. Bueno, yo me he fijado que tiran hasta camas, colchones, y tapan los drenajes. Entonces es falta de educación, ¿verdad? Pero más que falta de educación, finalmente, falta de autoridad en este país. No hay autoridad. Porque si hubiera autoridad, en cuanto estuvieran haciendo las cosas mal hechas y los detuvieran y no hubiera corrupción, no hubiera impunidad, no hubiera nada de eso, pues yo creo que estaríamos jalando perfectamente bien con todo nuestra ciencia, con todo lo que sabemos, con todo el que fue ahorita dicho aquí, ¿verdad? Cánceres, el medio ambiental, todo lo de habido y por haber. Necesitamos a alguien que en verdad sea patriota. A lo mejor no lo somos, ¿verdad?, pero necesitamos ser patriotas. Necesitamos verdaderamente querer a nuestro país, quererlo y valorar todo lo que está sucediendo y darle a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Es una realidad. Necesitamos eso. No hay otra. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien meta las manos y diga, bueno, ya se acabó aquí, no es posible que vengan a robarnos y a quitarnos lo poquito que va existiendo. Al rato en la educación, la apatía de un pueblo. Dejan que hagan y deshagan, como dijo alguien por ahí, los senadores, diputados y cuánta gente está ahí. Pero ellos cada vez nos dicen, es para el bienestar del pueblo, es para el bienestar del pueblo. Entra la privatización, es para el bienestar del pueblo. Y cuando se construyeron las carreteras, acordándome de eso, de la autopista Veracruz, Minachitlán, etc., una carretera que se destruye fácilmente y que se destruyó y sigue destruida todo el tiempo.
la remiendan por aquí, la remiendan por allá, etcétera. Hacen y deshacen. ¿Qué hicieron los privatizadores? Pegar el grito en el cielo para que un presidente les devolviera el dinero, famoso Fobaproa. Y así, entonces, ¿qué nos espera en la actualidad? ¿Qué va a suceder? Pero, ahora sí, será el Chapulín Colorado el que nos defienda. Ya no existe. Autoridad. Miren, educación y autoridad. Tiene razón el doctor, ya escuchamos todos los defectos que tenemos. Pero yo creo que es hora de que volteemos la tortilla perdón, y enfoquemos nuestra acción a resolver los problemas. Hay aquí en esta reunión 3 productos que podemos aprovechar. Uno, la visita al centro toxicológico del doctor Mercado. Yo le pediría que se pueda fijar fecha, hora y lugar de reunión. 2, una reunión o un tipo de asociación entre los asistentes que puedan impulsar iniciativas respecto al problema. Y 3, si el doctor Seller quiere compartir su directorio para que se nos facilite ese trabajo. Esas son mis observaciones. El señor Ríos y luego la señora de Carlos. ¿Sí? Bueno, yo ahí para recalcar que estamos dándole tantas vueltas, ¿no? Si nosotros mismos caemos en lo mismo, no somos honestos, nosotros mismos no somos justos con el medio ambiente. Un caso ya, diría, extraoficial de que nos sucedió a nosotros como pescadores en la Asociación de Coatzacoalcos. Nos enteramos que viene el barco explorador de plataformas a lo que es esta región. ¿Qué es lo que hizo el representante de nosotros de asociación? Jamás pidió que se anulara eso, ¿no? Porque el día de mañana encuentran una plataforma aquí enfrente del río Coatzacoalcos, nos van a contaminar la entrada de la especie, ¿no? ¿Qué es lo que pidió? Pidió apoyo para los pescadores por la afectación del buque que va a pasar. O sea, no pidió que no se hiciera la exploración aquí, sino que le pagaran al tipo, le soltaran dinero. ¿Y qué dicen los pescadores? No, si nos van a pagar, que hagan lo que quieran los cabrones. Sí, es cierto, porque la mayoría no se organiza, de los pescadores no se organiza para remediar el río Coatzacoalcos, no se organiza para limpiarlo, no se organiza para reforestarlo, se organiza para pedir dinero. Cada derrame, ya saben, nos vamos con nuestra lanchita y allá nos van a contratar, nos van a pagar 700 pesos diarios o 2,000 pesos dependiendo la lancha, la embarcación que lleves, diario, que eso no nos ganas como pescador. Pero ¿qué pasa? Todo lo que vas oliendo, todo lo que vas expuesto. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de verdad de lo que estamos pidiendo. Nosotros como pescadores nos engañan fácil y los que tienen conciencia se aprovechan de nosotros. La verdad, se aprovechan de nosotros. Hay de pescadores a pescadores. Porque allá por mi pueblo, que yo soy de Santa María Solari, Oaxaca, en un pueblito que está, dice, Monte Grande le llama al pueblo. Quisieron ir a instalar los ventiladores allá. Y ahí están las mujeres y los hombres defendiendo a los hijos y a los padres que no instalen los ventiladores porque no quieren quedarse sin su pesca. Sí, pero a eso voy. La verdad, hay pueblos que sí nos ponen el ejemplo. Yo tengo ejemplos también de gente de acá de Michoacán que ha peleado por los bosques, que ha peleado por sus yacimientos de agua, sus ojos de agua. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Perdóname la palabra, ¿somos más pendejos o qué? La verdad. Allá no, ahí están las mujeres. Nos estamos dejando y estamos dando vueltas que queremos organizarnos, queremos hacer esto, queremos hacer el otro. Y nunca hacemos nada. Tenemos reunión tras reunión. Hemos ido a reuniones nacionales. ¿Y qué? Nos quedamos en lo mismo, en palabras. Vamos a entrarle ya.
Ahora hay que dejar de hablar y decirnos ya que vamos a hacer esto, que vamos a hacer otro, que hay un laboratorio, que hay esto, que hay el otro. Vamos a empezar a trabajar. Nos está llevando la chingada a nosotros, no a aquellos cabrones que están en el extranjero. La verdad, discúlpeme si lo ofendo. Discúlpeme si lo ofendo, pero es la verdad. A nosotros nos están llevando la chingada, no a toda esa gente que está afuera. Bueno, no todas las comunidades son iguales. Bueno. Señora Carmen, quisiera, en parte, pues yo creo que para poder concluir tenemos que empezar cada uno por su casa. ¿Sí? O sea, en cuanto a poner algo de nuestra parte por la ecología, ¿no? Quizás desde nuestra casa podemos empezar, algunos en vez de tirar la botella a la basura, reciclarla, ¿no? En vez de tirar los desechos orgánicos de las criaturas, bueno, efectuar tu composta. Entonces, desde ahí se puede empezar. Lo único que hace falta, hay veces que es la disposición personal o también la falta de conocimiento en algunas personas, ¿no? Pero por eso podemos empezar, colaborar dando pláticas a los que no saben para darles el conocimiento. Lo otro es que también podemos empezar por cambiar nuestras instalaciones de agua, porque de los años antiguos, todavía hasta 1990, se utilizaba plomo como tubería para conducción de agua en casas antiguas. Y aquí en Minatitlán hay muchas casas antiguas, muchísimas. Cambian todo por fuera, las ponen bonitas, pero no se fijan en lo que está abajo ni adentro, ¿no? Entonces, las instalaciones de agua son muy importantes. Y parte de los problemas de cáncer, aun cuando no hay estadísticas, cuando no el plomo puede ocasionar cáncer a largo plazo. Digo esto porque muchos vivimos en nuestra casa y no sabemos cómo la construyeron. Entonces, también las soldaduras que se hacen en el bronce, en el cobre, llevan plomo, las antiguas. Actualmente ya hay soldaduras sin plomo, pero esos detalles pequeños, por parecer, no se toman en cuenta y son muy importantes. Todavía el organismo de agua aquí en Minatitlán, en 1988, cuando yo llegué a trabajar aquí, instalaba 30 centímetros de tubería de plomo para darle flexibilidad a las tomas domiciliarias. ¿Qué pasó? Ya la norma ya existía, pero no se cumplía. Ningún organismo en el Estado la cumplía. ¿Sí? Empezaron a apretar la situación de los contaminantes en el agua en el 92 a raíz de lo que sucedió en Guadalajara, y a otras circunstancias que se presentaron en el país. Y empezó a sustituirse por tubería de plástico, ya sea la negra poliducto o el famoso quipe con alma de acero o de aluminio. ¿Sí? Y sin embargo, todos esos productos a largo plazo sufren un desgaste por la fricción. Entonces, son partes importantes de que tenemos que tomar en cuenta que nuestras instalaciones domiciliarias, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, podemos tener una casa de material muy bonita, la pintura contiene plomo, ¿sí? Hubo pinturas antiguas que contenían plomo, ahorita ya hay algunas que ya no lo tienen, pero si nuestras casas están en contacto con la humedad, como es en esta zona, causan un polvito que se desprende de las paredes, y ese polvito es el mayor contaminante sobre todo para el niño y para los de la tercera edad. También la lámina de asbesto cemento, ¿sí? Muchísimo. Los aljibes de agua. También, los aljibes que son de asbesto cemento. O sea, hay muchas casas que los conservan todavía y dicen, no, es que me ha durado un montón. Pues sí, pero ¿qué desgaste y qué desprendimiento del producto tienes en el agua? La reacción del agua con el desinfectante que aquí se usa, porque aquí en el plan no tenemos agua potable, es agua desinfectada, ¿sí? Nada más, no se puede decir agua potable, ¿sí? Un agua desinfectada, ¿por qué? Porque hay inyección de gas cloro en el agua, ¿sí? Y eso hay que decir la verdad, hay que ser honestos. ¿Por qué decirle agua potable si es agua desinfectada? ¿Sí? Sí es cierto, está tratada en una planta, pero le quitan los sedimentos, pero no está potabilizada, ¿sí? Es muy diferente decir potabilización a decir desinfección o decir procesos de tratamiento. O sea, ahí hay que ser honesto en todo eso. Ahora, la población también tiene que ser consciente. Si está recibiendo un agua de X calidad, pues no me la voy a tomar, ¿no? Prefiero gastar en el botellón de garrafón que darle a mis hijos. También debe haber conciencia ciudadana
no vamos a tragarnos todo lo que nos da, ¿no? Hay que ser un poco conscientes y ser inteligentes. Entonces, la situación también empieza por nosotros, ¿sí? Y a veces no queremos gastar que porque tenemos que cambiar el grifo de lavaplatos. Ese tiene un compuesto y está elaborado con plomo, ¿sí? Entonces también supone un desgaste, eventualmente hay que cambiarlo. O sea, hay ciertos detalles que si nos ponemos a hablar de contaminantes, no solo las industrias y las empresas nos contaminan, todo está contaminado. Si empezamos por el campo, pues la agronomía, los fertilizantes, los pesticidas, todo lo que se inyecta, todo. Pero nosotros tenemos que empezar por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar al medio ambiente a no contaminarlo más? Porque ya sabemos que tenemos una carga grandísima. Yo soy alérgica. Sí, mis alergias se desarrollaron a partir de que llegué aquí en Minatitlán. Yo si entro a la refinería de las Azucaradas cuando tenía que asistir a juntas, salía con alergia química y inmediatamente tenía que irme a mi casa a bañar para que no se me desarrollara una alergia y me pusiera toda roja y enronchada. Me formó una etapa así. ¿Por qué? Pues porque por los residuos de los rocíos de la refinería, ¿sí? Ahora, con el paso del tiempo he desarrollado las alergias. Además, ahora soy alérgica hasta al polen, al polvo. Entonces no voy a vivir en un nicho, ¿sí? Yo estuve mucho tiempo trabajando en contacto con las aguas negras y con los canales, que son bien bonitos los olores alrededor de los canales. Y me tocó hacer el primer dragado que se hizo aquí en Minatitlán, al río Coatzacoalcos, para desahogar la zona pantanosa, porque un estancamiento enorme. Y los pantanos no han tenido la precaución de aprovechar lo que tenemos, la riqueza que hay de la naturaleza, para ayudarla a mejorar, no para empeorar. Lejos de mejorarla, pues la hacemos empeorando. Hay que un pantano muy grande que puede muy bien realizar un proceso de tratamiento en plantas con el lirio natural. Nada más que, bueno, hay que hacer la cosecha y el planteo está visitando constante. Eso es muy caro y eso a las autoridades pues, no les conviene porque es mucho dinero lo que gastan, ¿sí? Pero ya se hizo una vez un dragado, bueno, era más fácil sacarla y tirarla al río que hacer la siembra o la cosecha. Más bien aquí es cosecha porque hay que quitar constantemente el lirio para que los rayos solares penetren y se haga el proceso de purificación. Es tardío, pero a final de cuentas se hace, ¿sí? Entonces, ¿por qué no empezar nosotros? Mi conclusión es esa. La solución la tenemos nosotros personal, independientemente de lo que podamos hacer y llevar a cabo en forma grupal, aportar los conocimientos que muchos o pocos, las experiencias que tenemos cada uno y podamos hacer algo mayor, ¿sí? Pero empezar por nosotros. Anda circulando para las personas que quieran poner su nombre como lista de contacto, por ahí va la lista si quieren anotarse. Entonces, la señorita Rodríguez, el señor Cruz, y perdón, se me olvidó su nombre, y el señor López. Bueno, yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con el señor Ríos, Guillermo Ríos, bueno, de que, por ejemplo, allá en Capocán nosotros tenemos un grupo que estamos contra Pemex para que nos quite la contaminación. Entonces Pemex llegó y dijo, ¿qué quieren? Les damos escuelas, les pagamos doctores. Un poco de gente decía, no, pues páguenos dinero, pero ahí no se acaba la contaminación. Unos quieren que los reubiquen, pero ahí tampoco se acaba la contaminación. Bueno, y otra cosa, de que teníamos que cambiar el combustible fósil a un combustible verde, a un combustible ecológico. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar si, por ejemplo, ya viene ahorita la reforma energética que propuso Peña Nieto, que se trata de sacar petróleo de los océanos? Y sacando petróleo de los océanos se tiene que usar el gas shale, no sé si lo conocen. El gas shale acaba con los manglares, con las especies que hay en los mares. Bueno, va a acabar con todas las especies y es un beneficio a ellos y es temporal porque el petróleo se va a acabar. ¿Cómo vamos a cambiar a un combustible verde o ecológico? Es lo que no termino de entender. Señor Para recalcar, ya hemos platicado bastante, ¿va? Ya nos hemos escuchado bastante. A mí sí me gustaría, por ahí tiene un compañero, otra nueva reunión
con gente preparada de gobierno de Petróleo Mexicano que se sienten a platicar con nosotros, para que escuchen la inconformidad de cada uno, ¿sí? Pero gente preparada de allá arriba, ¿sí? Porque ahorita platicamos de PEME, del pueblo, aquí debe de estar el presidente municipal escuchando, aquí debe de estar gente de Petróleo Mexicano escuchando, gente de gobierno allá arriba debe de estar escuchando, de los diputados, los senadores también escuchando, ¿sí? Para que vean lo que sí sentimos. Hay que traer amor. Gracias. Bueno, ya las inconformidades que hemos escuchado, reiterativamente se dice, hay que hacer algo, hay que hacer algo y hay que hacer algo. Yo los invito, como parte de un movimiento llamado Conciencia Ciudadana de Minatitlán, asociación civil, estamos registrados legalmente, trabajamos en bien del medio ambiente. Somos 10 personas aproximadamente y este movimiento surgió a raíz de la necesidad de acabar con el foco de infección que es el basurero abierto de parte de madres de familia. Todavía quedan algunas de ellas, todavía están algunas de ellas y trabajamos todos los martes en Casa de Cultura. ¿Por qué? Porque no tenemos otro lugar que nos cobije. Sin embargo, cada mes se realiza un mercado del trueque. Este mercado del trueque no es idea original de nosotros, fue tomado de la Ciudad de México, solo que aquí cambiamos papel, cartón, latas de aluminio, latería diversa, por 1 kilo de tomate, frijol, chayote, zanahoria, fruta de temporada y el aceite comestible quemado exclusivamente por ropa, zapatos y juguetes de segunda. No nos cuesta más que en nuestra propia casa ir separando poco a poco nuestros residuos. Nadie te da todo eso que escucharon por basura. Es gratuito, pero tienes que hacer conciencia de lo que quieres para ti y para tu familia y nuestro entorno. Esa es la función de Conciencia Ciudadana de Minatitlán, asociación civil que vamos a cumplir 1 año de habernos formado legalmente. ¿Alguien más? Sí, yo nada más quería sumarme, a la propuesta de que tengamos un directorio que podamos compartir, que ya lo que se está haciendo, y estas cuestiones de los combustibles verdes, en realidad algo que no se ha promovido en el sur de Veracruz, por algunas razones de temperatura, pues es el usar la bicicleta. A mí me da miedo usar mi bicicleta porque de repente los trailers y los camiones, y entonces no la uso. Pero es el combustible más agradable porque es aunque haga calor, es muy agradable moverse en bicicleta, pero pues si esto es tan peligroso, pues preferimos no hacerlo a los que nos gusta esto. Entonces tal vez podría empezarse a crear una conciencia ciudadana de usar, porque esto se ha hecho en Jalapa, se ha hecho en la Ciudad de México, por supuesto, de usar y de exigirle a las autoridades que dejen un carril para bicicletas, que se use, tomar la calle, esto que se ha hecho en México inicialmente, tomar la calle en bicicleta, algunos lo hacen desnudos incluso, eso ya depende de las aficiones de cada quien o de la osadía, pero estas podrían ser alternativas divertidas, o sea, son ingenuas aparentemente, pero creo que son alternativas divertidas, porque finalmente moverse 20 o 30 kilómetros en bicicleta no es ningún problema. Hace uno el mismo tiempo que en el tráfico en moverse en la bicicleta, prácticamente es el mismo tiempo, pero con beneficios de no contaminar y aparte pues, el beneficio de mantenerse en forma, que esto para muchos nos resulta bueno. Gracias.
Recuerdo por favor que si todavía no han llenado los permisos de la comunicación, por favor que los vayan llenando porque si los queremos recoger al final de la sesión. El doctor Mercado. Miren, compañeros, compañeras, no debemos desesperarnos. ¿Sí? Roma no se hizo en un día. Yo propongo incluir la propuesta del señor que ya sea alrededor de algunos de ustedes que tengan más experiencia y que sea más reconocido por eso, por el Juan Meléndez, por los escritos que han hecho, que nos reunamos o por aquellos que no conozco todavía, y discúlpenme, que en realidad, gracias a esta iniciativa de seminario testimonial, uno de los frutos sea la autoorganización. La autoorganización y que algunos de ustedes nos convoque, ya sea Movimiento Ciudadano o APETAC, se llama la organización. Sí, hay organizaciones de lucha. ¿Sí? Y nos volvamos a reunir y discutamos de nuevo qué vamos a hacer, qué urge, vamos a priorizar nuestras demandas, vamos a organizarnos bien. ¿Sí? Y hacer un programa de lucha, si tienes una declaración de principios, programa organizativo, lo que ustedes es una estructura organizacional, pero sí lo importante es que nos organicemos. La organización es la base del triunfo de una lucha social. Se necesita organización para poder defender nuestros intereses. Ahora bien, en cuanto a la propuesta también que decía usted, señor Renato, si ustedes quieren, hoy qué día es, hoy es viernes 16, ¿no? 16 de agosto. Si ustedes quieren, decía un día que nos podamos recibir en el laboratorio, pero si quieren ustedes el próximo miércoles, ¿qué es? Sería 23. 23, por ejemplo, podría recibirnos un servidor en el laboratorio de toxicología industrial a todos los que gusten. ¿Dónde está el laboratorio? El laboratorio está exactamente en el Hospital General Nanchital. Hospital General Nanchital. Si ustedes quieren ingresar al laboratorio de toxicología industrial, podrían ir si quieren. Tenemos junta de mandos de gobierno. Puede ser el jueves. ¿Jueves qué? Jueves 22. ¿Qué les parece? Bien. ¿Jueves 22? Jueves 22. Podría ser a una hora conveniente, podría ser aquí a las 10, 11, 12 del día, o en la tarde, 4, 5, 6. No, a la hora que más les convenga a ustedes. En la mañana, por la mañana. O bueno, un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde. Bueno, yo los podría recibir si quieren en la mañana a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, anoten por favor, mis queridos colegas, el jueves 22 y el otro grupo lo podríamos recibir perfectamente bien a las 5 de la tarde, ¿estaría bien? 5 de la tarde. Bueno, seguramente a raíz de esa visita van a salir propuestas para abrir el laboratorio hacia la comunidad. Yo estoy en la mejor disposición de que se abra a la comunidad para hacer monitoreo biológico también de la comunidad. Los metabolitos que estamos haciendo son algunos metabolitos que lo estamos haciendo por primera vez en el mundo, junto con los alemanes o con los japoneses. El ácido teodiglicólico, por ejemplo, el puede la N-acetilcisteína, S2 imprescindible del óxido de hierro. Estamos haciendo cosas importantes, innovadoras a nivel mundial. Entonces, que se lo conozcan y que lo podamos aplicar a nuestra población. Abrir una solicitud a Pemex. ¿Sí? Yo estoy en la mejor disposición y en los lugares críticos hacer ese monitoreo biológico. Porque nosotros vamos hacia el cuerpo humano. ¿Qué hay dentro del cuerpo humano? ¿Qué moléculas, qué metabolitos hay dentro del cuerpo humano? Las medimos en la orina, esas moléculas. ¿Sí? Cuando ya comenzamos a medir metales, eso los vamos a medir en la sangre. ¿Sí? Y que sea de beneficio social. Finalmente, Pemex se dice que es una empresa socialmente responsable en el discurso.
que sea en la realidad. Que sea en la realidad. Su servidor está dispuesto a coordinar todo eso. ¿Y qué más? Un teléfono. Mire, sí, mi teléfono. ¿Quiere que les dé mi celular? Con mucho gusto. Es 9. Bueno, el número, sí, perdón. 921 200 80 40. Sí, doctor Mercado, su servidor. Y perdón, ya terminó. Entonces nada más faltaría que fijáramos la fecha, Renato, o el decano, sí, para reunirnos nosotros. Fecha y hora. Fecha y hora y lugar. Para volvernos a reunir todos. A ver, hay una propuesta que acaba de hacer. Que haya una reunión nuevamente de nosotros, pero alguien debe encabezarla. Hay 2 grupos organizados. Habría que ver quién decide presidir el grupo para que convoque, ya sea Movimiento Ciudadano, Conciencia Ciudadana o APETAC. Porque los dos juntos, ¿sí? Los dos juntos se coordinen, porque son ya organizaciones de la sociedad civil. Y así que los convoquen, vengan la gente que participa de médico, perdón, es 21.280. Bueno, entonces tenemos dos últimas intervenciones y luego le vamos a dar la lista a los 2 grupos, la lista que estamos coleccionando para que ellos hagan la próxima reunión. Entonces el señor Fernando y luego el señor Meléndez. Como observación, o sea, nosotros allá en frente de Plaza en Capoacán vemos ahora sí los trabajadores de Pepe la precaución que tienen ahora sí en el traje que portan para estar trabajando ahí en las plantas. Y lo que mencionaba hace rato el doctor, o sea, eso es adentro. Ahora nosotros que estamos afuera, ahora sí no tenemos ni un método de protección, porque ellos ahí así no andan sin su equipo. Entonces, a raíz de eso nosotros fuimos a ver al licenciado Gracida, jefe de finanzas, y él nos convocó a una reunión con un de ahí de que se encargan del pacto ambiental. Entonces nosotros lo invitábamos para que nos hicieran un monitoreo para que ellos sintieran ahora sí los olores, y nos mandaron sí fueron a hacer el monitoreo, pero como dijo la compañera hace rato, o sea, el aire no nos acompañaba. Nosotros les hicimos ver, entonces hubo uno ahí que así con una, ahora sí burla nos dijo, dice, bueno, ustedes que quieren que yo ponga mi bolita de cristal, dice, para que yo sepa cuándo va a estar el aire, ahora sí, condición para que yo tome la muestra. O sea, así nos dijo con una sonrisa que... Salónica. Exacto. Y así nos contestó, ahora sí, como hace rato decíamos de la honestidad y de que hay que hacer conciencia. O sea, esa fue una respuesta que nosotros tuvimos de él. Nos dijo, bueno, quieren que yo agarre mi bolita de cristal, dice, para que vean para dónde va a estar el viento. Que ponga la de carne para que Qué bueno que la reunión, digamos, sola se va orientando en un sentido que yo considero correcto, porque esto es un evento académico. No podemos obligar a Christopher Sillers a que venga y nos apadrine aquí. O sea, no. Pero si él quiere hacerlo, está bien. ¿Quién sabe si tenga la capacidad? Porque él es académico. Si bien los objetivos de investigación ya marcan una orientación, y como dice Mercado, bueno, los procesos sociales, lo dijo de otra manera, ¿no? Son complejos y son largos. Ojalá que de aquí, bueno, la gente que se interese pueda, los que se interesan podamos participar, porque yo particularmente tengo más interés en participar como trabajador de Pemex a la visita del laboratorio de toxicología, no como ustedes. Yo formo parte también de la Comisión de Seguridad e Higiene y es una batalla adentro. O sea, efectivamente, como dice Castañón, son las simulaciones. Oigan, el recorrido que tenemos que hacer a la planta 5 y acá. No, pero es que ahorita no se puede, porque miren, ahorita está un grupo ahí que viene
viendo y que no sé qué, y oiga, pero ya se aplazó una fecha. No, pero espérense, ya no podemos sacarles el permiso a los demás de la comisión que no tienen permiso como ustedes los comisionados. Es una batalla diaria, o sea, un poco yo ya con eso tengo, ¿no? Entonces a mí sí me interesa y ir como trabajador de Pemex y ver qué información podemos lograr, y ojalá qué bueno que establecemos estos contactos, ¿no? Porque como dije en la primera intervención, la sociedad está narcotizada, está dormida, ¿no? O sea, y es difícil que despierte, pero qué bueno que se puede avanzar ahí con eso. Juan, y se podría invitar a unas personas que trabajen directamente en la planta de coque para que se realicen, aprovechando la ida a Nanchital, se le hiciera un análisis de cómo está trabajando la planta, aprovechando lo que dice el doctor. Tiene que definir sería institucional, tendría que ser como... No, por eso, pero digamos, se podría conseguir... ¿Se podría gestionar? No, se podría conseguir 2 trabajadores de la planta coque para ver cómo está funcionando la planta, llevarlos. Pero eso lo vamos a tener que ver bueno, después. sí, tiene razón. Ojalá que todo esto sea excelente, porque todas las ideas son increíbles, ¿no? Entonces, pero ya para cerrar, les queremos agradecer muchísimo. Creo que sí, le platicaba yo a Chris en la mañana que íbamos a cerrar con broche de oro, porque este es el 5º seminario que se ha venido realizando en Chihuahua y en El Paso, y ha sido realmente impresionante, ¿no? el nivel de involucramiento, el nivel de conciencia que todos ustedes expresaron. Entonces les queremos dar las gracias por participar, por haber participado en las entrevistas, por haber venido y compartir con todo el grupo, todo lo que compartieron, ¿no? Y definitivamente que les deseamos toda la suerte del mundo, porque este tipo de problemas en Estados Unidos también son muy serios, y no es un país subdesarrollado, ¿no? Entonces son problemas muy complejos, pero también muy difíciles de resolver, pero si no hay involucramiento de parte de la comunidad no se resuelve. Entonces nada más para recordarles que por favor firmen sus papeles para que podamos comprobar que hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y nos los dejan antes de... Tienen que mejorar la traducción. Sí, seguro. Una parte no está clara, o sea, yo de hecho estoy leyendo tengo una cierta resistencia. Si tiene preguntas, ¿verdad? Por favor, pregúntenos antes de entrar, y se quedan una copia de cada una para ustedes, de las 2 páginas y la de una página. Una copia nos entregan una copia para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Un aplauso, compañeros. Muchas gracias. Y entonces nos ponemos de acuerdo con APETAC y con Movimiento Ciudadano para que nos convoquemos.